Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a todos y a todas los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este que sería pues nuestro segundo episodio. Bienvenidos y bienvenidas a lo que es la zona del Rigio. Aquí estamos como siempre sus servidores, yo, Jorge, también conocido como Kaelum, y siempre tenemos aquí a mi hermanazo, lo que es Holman, ¿verdad? También conocido como Jetstream Demon. El día de hoy tenemos un invitado. Es un hermanazo de nosotros también, un religioso más, que justo también en su nombre pues tiene también lo que es el nombre de Rigioso, que sería nuestro hermanazo Eder, también conocido en sus redes como el Topo Rigioso. No sé, Eder, si te querés presentar, si le querés dar un saludo a esta gente. Claro que sí. Hola, primeramente a ustedes, muchachos. Un placer estar aquí en su podcast. Muchísimas gracias por acogerme por esta invitación. Y pues como segundo punto, pues saludar a toda la gente que tan amablemente son bueno, ¿cómo decirlo? Oyentes de este podcast. Oyentes, sí. Y pues es un placer para mí estar con todos ustedes y el que me puedan escuchar también, muy agradecido. Un placer con ustedes, su amigo el Topo Religioso de siempre. Bienvenido, Listo. bienvenido, Topo Religioso. Bienvenido, man. Sos nuestro Gracias, primer gracias. invitado y estás estrenando el tema de hoy, va. Hoy te recibimos ahí con alfombra roja y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Y muy que también agradecido ya, con ustedes. que también ya es muy conocido también en YouTube, por si lo quieren buscar, como el Topo Religioso en YouTube, tiene videos muy divertidos. Si quieren echar unas cuantas risas o quieren ver algunos tops, tiene videos muy buenos. Sí, aunque pues por temas de tiempo, ustedes saben, la vida adulta, pues ya tiempos no grabo la edición de un video como tal, ya tengo mucho tiempo de no hacer, pero sí, no lo descarto en mis planes a un futuro cercano volver a hacerlo. Pero si quieren ir a mi canal, pues tal y como lo mencionó el Jetstream, estoy como el Topo Religioso en YouTube. Y pues ahí se pueden divertir un ratito. Siempre subo videos, pero más que todo directamente de las consolas en las que juego de vez en cuando. Correcto, así es. Entonces, le agradecemos a Eder por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya hasta aquí el episodio de hoy. No, mentira. Vamos a dejar vamos a dejar lo que son las redes del canal del Topo Religioso en la descripción, por si ustedes quieren echarle un vistazo, ver los videos que él ha subido y también estar pendientes de sus próximos directos jugando, ¿verdad? Bueno, entonces, aprovechando que tenemos pues al Topo Religioso aquí con nosotros, pues vamos a aprovechar para sacar dinámicas con él, ¿verdad? Él no se salva tampoco. Y pues una de las dinámicas, que es la que tanto nos gusta aquí, que queremos hacer con él, pues es la que tanto Jetstream como yo hicimos el episodio anterior, que sería el 5-4-3-2-1, ¿verdad? Para quienes no lo recuerdan o quienes se perdieron el episodio anterior, el 5-4-3-2-1 se basa pues en este tipo de dinámica. Primero que todo, sería el Topo Religioso nos diría lo que son sus 5 juegos favoritos, después los 4 juegos que todavía no ha terminado, los 3 juegos que él recomienda, los 2 juegos que él ha jugado recientemente y por último el juego que le cambió la vida, ¿verdad? El juego que para él fue un antes o un después en lo que es este vicio, este hobby de lo que es el mundo de los videojuegos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sorpresas nos tiene el Topo Religioso, que aquí también vamos a conocerlo mejor, aquí no juzgamos, así que si él viene y pone un juego súper rebuscado o un juego súper popular, todo muy bien, ¿verdad? Aquí lo vamos a conocer. Entonces, Eder, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y pues me encanta la dinámica, es algo bastante novedoso, me gusta. Y pues bueno, empecemos por el 5, ¿verdad? Que sería 5 juegos favoritos. Bueno, dentro de mis 5 juegos favoritos, con solidez les puedo decir que tengo ya aproximadamente 6 años de jugarlo, lo que no significa que sea bueno, pero sí me divierto mucho. Sería el Apex Legends. La verdad que es un juego que juego con bastante regularidad, perdón. Y pues me parece súper entretenido, bastante en línea, es free to play. Cada vez siento que lo han mejorado más y más. Aunque a muchas personas les puede parecer bastante repetitivo y todo eso, pero veo que esta gente se esmera por escuchar a lo que es su público y realmente hacen los cambios que uno desea que pasen en este juego como tal. Y pues me encanta, para serles sincero, lo juego muy seguido con mis amigos, con mi hermano. Y pues ese sería el número 5 de mis juegos favoritos. Otro que podría decir con mucha seguridad también, que es un juegazo que para mí es un favorito de toda la vida, sería el Resident Evil 4. Bueno, en realidad toda la saga Resident Evil, pero como aquí estamos hablando de juegos más puntuales, sería el Resident Evil 4. Puede ser ya bastante cliché, ¿va? Creo que a medio mundo le gusta el juego. Esa es buena está pregunta. Complicado, pero creo que por el sentimiento que me llegó a brindar en su momento, la innovación de verlo en ese momento, la cámara al hombro y tantas bondades que ustedes ya conocen y que muchos de los oyentes también creo que comparten, me quedaría con el original. Porque aparte de tener la caja y el juego físico en su momento, que fue algo que a mí me impresionó mucho,
el jugarlo, porque la verdad que la primera vez que yo lo jugué fue en un alquiler, que de hecho mi hermano me llevó. Y ahí, bastante lejos, ahí por esas zonas de la 21 de octubre, para la gente que vive en Tegucigalpa, ¿saben? Por esos lados de ahí, había un muchacho con un pequeño emprendimiento que tenía 2 pantallitas, creo, y un GameCube y un Play, creo, si mal no recuerdo. Pues ahí fue las primeras veces que yo conocí a Resident Evil, quedé completamente impactado. Sepan que yo soy un ferviente fan de la saga Resident Evil, pero yo solo conocía los juegos que eran de tipo tanque, o sea, sobre todo los de GameCube, que era Resident Evil 0 y el 1. Entonces, al sentir este juego, wow, me pareció increíble. Yo ya conocía los de 64 y me gustaban y todo, pero ya el Resident Evil 4 totalmente diferente. Entonces, me extendí un poco, pero quería darme a entender el porqué. El porqué es uno de mis favoritos. Ese juego totalmente cambió la historia y comparto lo que decís vos porque el impacto que tuvo Resident Evil 4 fue increíble. Sí, totalmente. Así que es obligado que lo ponga dentro de mis favoritos porque hasta el día de hoy todavía lo juego y lo pienso seguir jugando por mucho tiempo hasta que se pueda. Y vale la pena. Kaelon lo puso también en el episodio pasado. Sí, pero no supe elegir entre el original y el remake, entonces puse los dos. Sí, dijiste los dos, sí. Recuerdo, yo escuché el podcast y pues sí, recuerdo que estaba indeciso y no te culpo porque la verdad que está bastante difícil. Pero está bueno, difícil, valga la pena mencionar que tengo el Resident Evil 4 tanto en GameCube como en su versión remaster para PlayStation 5 y tengo el remake también de forma digital, pues mi PS5 es digital, pero los tengo, bueno, como ese juego salió tan porteado para hasta microondas, ¿va? Entonces todas las versiones prácticamente, la verdad que sí, la el normal de GameCube, el normal de Play 4, la versión remaster, bueno, de todo, oye, el remake, que fue fabuloso, por cierto, o sea, algo maravilloso. La verdad que, para serles sincero, yo dije en un momento, cuando vi que empezaron a sacar todos los remakes de los juegos más pegados de Resident Evil, dije yo, con que lleguen al remake del Resident Evil 4, ya no me importa si después de ahí ya no vuelven a hacer nada. Ya si nos sacan el 5 y todo eso, porque como ya eran versiones HD, digo yo, no creo que vayan a querer hacer remakes de esto, que ya salió en HD. Pero pues correcto, al parecer, según los rumores, sí va a pasar, ¿va? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Sí, con que lleguen al 4, yo feliz. Y se me cumplió y ya pues, si salen los demás, ganar, pero si no, yo feliz que quedara ahí el 4. Maravilloso, totalmente complacido. Bueno, voy con el siguiente, que sería el Superstar Soccer. Creo que aquí comparto la opinión, si no me equivoco, con Jetstream, que es una de las personas con las que más he jugado en mi vida esto. El Superstar Soccer de SNES, o sea, Super Nintendo, creo que es algo completamente maravilloso. Es un juego que vengo jugando desde los arcades, donde se les echaba un 50 centavos, el tostoncito de toda la vida. Y pues, donde lo juegues, si lo juego directamente de la consola, si lo juego en emulador de computadora, si lo juego en el Atari, como le decimos todos, donde lo juegue, hasta en el celular, yo feliz. Me encanta, es un juego que tiene tantas cosas, tan adelantado a su tiempo con respecto a los juegos de fútbol que... ¿qué decir? La verdad que es una invitación directa para los que tal vez nunca han jugado o las personas que son bastante jóvenes y solo tienen conocimiento de consolas así como de Play 4 para arriba, para acá mejor dicho, ¿no? Una invitación directa para que prueben ese tipo de juegos. Maravilloso, no tengo más que decir que eso. Como cuarto juego, aportando al argumento de que soy súper fan a los juegos de terror, como les dije de la saga Resident Evil, vendría siendo el Outlast. En general toda la saga me encanta, pero me inclino por el Outlast 1, el primer juego que salió de Outlast. Maravilloso, algo creo que ha sido de los poquísimos juegos que cuento con la mitad de una mano, con los dedos de una mano, que me ha causado los buenos jumpscares, que me ha dado un poquito de miedo, de tensión, porque no soy tan fácil de asustar, pero me ha encantado. El Outlast 1, hasta el día de hoy lo sigo jugando y me encanta, o sea, buenísimo. Qué juego ese tan maravilloso, porque es uno... Muy buen juego. Trae bueno, en su momento fue tan novedoso que yo sé que de ahí tomaron muchas ideas para otros juegos de miedo, que no te puedes defender como tal. O sea, qué cosa más terrorífica que saber que no te puedes defender con nada. Y solo correr y esconderse, nada más. Exactamente. Y peor solo que con un eso, par de baterías. Eso es todo lo que es la tires en la cara, ¿vale? Pero, y peor que eso, aparte de que no te puedes defender solo corriendo o escondiéndote, todavía te dejan sin luz. O sea, andas en oscuras. Qué cosa más terrible. O sea, yo jugando eso, con audífonos y escuchaba ¿cómo es la respiración entrecortada del personaje principal? Yo tengo ese detalle que no sé si llamarlo bueno. Yo lo considero que sí, porque siento que le saco el jugo a lo que gasto, porque me meto en el personaje, prácticamente estoy viviendo lo que está sintiendo este muchacho, bueno, en general, ¿va? En el juego que esté practicando en ese momento. Pero increíble. Outlast, súper recomendadísimo para todo el mundo.
Yo sé que no es de mis recomendaciones, que no he llegado todavía hasta ese punto, pero vale la pena mencionar. Y por último, y sé que voy a dejar muchos favoritos por fuera, pero es tan complicado esto, pero lo estoy diciendo, mis 5 favoritos de los que me han hecho sentir tantas cosas y que también estoy tratando de no repetir con los demás puntos que voy a mencionar. Del 5, 4, 3, 2, 1 vendría siendo el Monster Hunter World. Como tal, la saga en general Monster Hunter, soy súper fan de los que he jugado, bastante encantado con ellos. El último que jugué, el Wilds, que ha sido como de los más nuevos, si no es que el más nuevo, creo. Me ha encantado, o sea, me gustó porque mejoraron muchísimo el tema de la conexión con amigos, y pues se puede jugar multijugador facilito de conectarse y todo eso. Le di fin con un muy buen amigo que es Reyes, saludos y escuchar el podcast, saludo especial y un abrazo hasta Estados Unidos, que él está por allá. Y pues Monster Hunter, si bien es cierto, tiene algunas carencias con ese tipo de enlace en línea, porque para qué es muy complicado, pero jugándolo solo, uno, para que es tan extenso ese juego, tan extenso, que creo que andan unas 100 horas para poderlo jugar así de sus anchas. Entonces hay tanta variedad de monstruos y todo, que uno se siente completamente minúsculo cuando está viendo aquel monstruo de 20, 30 metros de grande, y uno solo con una espada o con lo que sea. Y el hecho de uno vencer a un animal de esos es totalmente extasiante. Entonces, por eso sería mi quinta recomendación. Ahora pues, después de mencionar los 5 que fueron Apex Legends, Resident Evil 4, Superstar Soccer, Outlast y Monster Hunter World, voy por la cuarta opción, que si no me equivoco me dijo Kaolun, que es los 4 juegos pendientes de terminar. Tengo más de 4 juegos, como la mayoría de todos nosotros, ¿va? Creo que tenemos muchos juegos sin terminar, pero sí. Voy a iniciar por que, aunque me falta muy poquito realmente, porque ya considero yo que estoy en los últimos compases del juego, sería el Red Dead Redemption 2. Estoy ahí con ¿cómo se llama el protagonista del 1? Un lagunazo mental. Con John Marston. Con John Marston, gracias. Estoy con él, ya estoy en los últimos compases ahí, perdón por el spoiler si alguien no ha jugado, pero es un juego ya viejo, podemos decirlo así, que si no lo juegas porque no has querido o porque no ha podido. 10 años ya. Sí, entonces ya no sé si considerarlo un spoiler, pero bueno, por ahí voy, yo considero que ya estoy por terminar eso. Entonces ese sería uno, no me quiero alargar mucho. Voy con el otro, que sería, en general, la Sega yo sé que ustedes me van a matar realmente, muchos, porque creo que este es un juego que es obligatorio prácticamente jugarlo, pero vendría siendo The Legend of Zelda Majora's Mask. O sea, uy, papá, juego que yo estoy convencido de que lo voy a jugar, alguna vez lo voy a terminar. De hecho lo tengo la versión del cassette dorado con la portada holográfica, todo original, pero me falta el cartuchito para que lo pueda correr, el Excel 64, y en emulador pues no lo he jugado, la verdad. Entonces, para poderlo continuar de donde lo jugué la última vez, que sería volverlo a empezar desde el principio, entonces tengo que conseguir esto, que esté en mis planes ya próximos, pues sería otro pendiente de terminar. Voy con un cambio totalmente de lo que es Legend of Zelda, sería el Batman Arkham Knight. Me encantan los juegos de Batman, bueno, creo que la mayoría estaría de acuerdo de que son una maravilla. Le di fin al Asylum, le di fin al Arkham City, pero el Arkham Knight, el Origins, ni siquiera lo he jugado, pero como estamos hablando de pendientes de terminar, el Arkham Knight lo empecé, lo jugué un poco, pero lo tengo pendiente todavía, ahí lo tengo la trilogía que salió así para Play 5, que está como en remaster o algo así. No lo he jugado, no lo he vuelto a jugar, correcto, no lo he vuelto a jugar. Me quedé ahí por los primeros compases y estoy bien pendiente, porque esa es una saga que vale la pena dejarse varias horas en eso, para que es maravilloso. Está pendiente, sí lo voy a jugar. Y el número 1, que es uno que retomé gracias a mi hermano, que ese sí lo volví a jugar en emulador. Lo tuve en su momento, no sé si lo tenemos todavía ese, pero lo volví a retomar hace poco. Ahí está. Y lo tengo acá, lo tengo a mano, pero no lo he seguido por tantas ocupaciones, porque son más excusas, porque sí se puede los fines de semana, pero bueno, que se viene siendo el Star Fox Adventure para el GameCube. No lo he continuado. Están igual. Me acordé, cuando vos lo mencionaste me acordé, yo dije, pues yo estoy igual, digo. En mi caso no he llegado al punto donde me quede varado, pero yo también lo estoy jugando sin ayudas. No es un juego difícil, como vos dijiste en su momento, pero tampoco es fácil. O sea, cualquiera que lo mire es un jueguito de niño, y no, tiene su maña, tiene su cosa que cranear. Si no, te puedes quedar varado ahí hasta una semana craneando y capaz no lo resolves algún cosito, tal vez de lo más sencillo. Como que uno tiene que fijarse bien, cuando uno hace cierta acción, uno se tiene que fijar bien qué es lo que abre, qué es lo que bloquea,
Porque si te pierdes ese segundito de cinemática, va a andar rebotando por todos lados, sin saber qué puerca fue lo que se abrió, qué fue lo que se movió, que es mi caso, o sea, a mí me ha pasado. Entonces, pero un juego maravilloso, ese juego creo hecho por Rare, hecho con el corazón. Qué maravilla de juego. Y ahorita pues... interrumpiéndote un poco, con ese juego lo que mencionabas no es tan fácil, no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil como decir, porque bueno, incluso la clasificación que tiene el juego es clasificación T, o sea, Teen, que es para adolescentes. No es para, porque un niño no podría tal vez avanzar, porque hay cosas que, aunque el juego se mira bastante infantil, pero sus mecánicas o tal vez qué es lo que tenés que hacer no te lo va diciendo el juego así con flechitas o andar por acá, una especie de sensor que te va diciendo andate por aquí. No, prácticamente es un Zelda donde vos tenés la decisión dónde ir, y ahí es donde se complica un poco el juego. Correcto. Desde ahí pues ya te va diciendo que no es un juego solo para la mente de un niño. O sea, no vamos a decir que un niño no puede hacerlo, pero pues es muy complicado para el desarrollo mental de la edad de un niño pequeño. Excelente juego. Estaríamos finalizando los 4 juegos pendientes de terminar: Red Dead Redemption 2, The Legend of Zelda, el Majora's Mask, el Batman Arkham Knight y el Star Fox Adventure. Ahora seguirías, corregime si me equivoco, Jorge, 3 juegos que yo recomiendo. Esto tengo muchos por recomendar, pero vamos 3 que en el alma me han gustado y los pude haber puesto sin problema entre mis favoritos. El primero sería el Uncharted 4, The Thief's Tent, el desenlace del ladrón. ¿Qué juego? Voy a decir que yo antes de probar ese juego, a mí no me llamaban la atención para nada los Uncharted, pero para nada. O sea, a mí me decían que eran buenas y que parecían los Indiana Jones, pero es que yo los miraba así como la versión de Play 3 y los miraba como, qué aburrido, miraba aquel tipo trepando y no le daba gracia. O sea, no tenía idea de lo que estaba hablando definitivamente. Pues, ¿qué pasó? Llega el momento en el que logro, gracias a Dios, conseguir mi PlayStation 4 y como ustedes saben, ahí hubo una versión que era como la más común, venía con el Uncharted 4 y pues lo empiezo a jugar porque era el 21 juego que yo tenía y lo empiezo a jugar, o sea, increíble, qué juego ese, maravilloso, los gráficos increíbles, siento que el Play 4 es uno de los que, aparte de lo largo que es ese juego, se mira tan bien, está tan pulido, tan bien hecho. Lo exprimía totalmente el Play 4. Sí, tanto que gracias a eso empecé a jugar los otros y le di fin a la trilogía original. Y ¿para qué va? Otro juego, increíble los juegos. O sea, me encantó el hecho de que tenían una cosa como, ¿cómo decirle? Como fuera de este mundo. En cada juego tenían algo misterioso que era como de otro mundo. Y yo no sabía por qué decían que el 2 era el mejor y que no sé qué. O sea, yo me quedo con el 4 por nostalgia, porque fue el primero que jugué. Pero la verdad que el 2 es una locura. El Uncharted 2. Vos lo jugaste la inversa. Primero el 4, después el 3, después el 4. El 1. Correcto. Yo primero conocí a Sony ya cuando llegaban de salida. Tipo Star Wars. Todo, algo así lo hice. Y otra cosa, Eder, disculpa que te interrumpa, pero ahorita aprovechando que mencionas el Uncharted 4, yo considero, esto es algo totalmente subjetivo, totalmente una opinión personal, ¿va? Pero esto incluso podría ser un tema que podríamos hablar más adelante, y es la cuestión de los juegos del año, que yo considero que en 2016, que fue cuando salió Uncharted 4 recibió o pues fue víctima de uno de los mayores robos de juego del año de la historia. Porque Uncharted 4 estaba peleando junto con lo que era Dark Souls 3, con lo que era Titanfall 2, juegazos, con Battlefield 1, y al final de todos esos juegos, quien terminó ganando el juego del año fue Overwatch, ¿va? Entonces, en mi opinión personal, yo considero que ese era el año de Uncharted 4, que le robaron el premio, y tal vez en algún momento, tal vez uno de nuestros capítulos, de nuestros siguientes episodios pueda ser sobre eso, ¿verdad? Sobre las premiaciones y los juegos del año. Entonces nada, solo quería comentar eso aprovechando que sacaste a relucir el Uncharted. Estoy inexplicable eso. Totalmente de acuerdo con vos. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí. O sea, es, como decían en Bienvenido, ¿va? Incomprensible, la verdad que no sé cómo pudieron poner un juego como Overwatch sin quitarle porque él en su que si bien es cierto, a mí no me gusta el juego, pero sé que es jugado por mucha gente, pero no sé en qué se basaría. En su momento fue un fenómeno, ¿verdad? Y el juego fue muy, 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 muy popular, pero tú lo pones en tela de juicio con esos otros juegos y te pone a pensar por qué quedó ese, ¿verdad? Solo Dios y Blizzard sabrán cómo llegó ahí. Sí, correcto. Sí, no sé, la verdad que estuvo complicado. Ahora bien, tuvo más competencia, ¿verdad? Pero creo que el ganador de ese año tuvo que haber sido el Uncharted 4, totalmente de acuerdo. Y bueno, pero qué buen dato, me recordaste ahí, olvidé mencionar eso. Buenísimo. Ok, ese sería mi tercer
En el tercer lugar, por decirlo así, de juegos que recomiendo. El segundo viene siendo uno que pues viene salido de una película famosísima que pues entre mi hermano y yo compartimos ese gusto, que él es más especialista que yo en eso, pero últimamente pues de un tiempo para acá yo he tratado de ponerme al día con muchas cosas y pues he visto cantidad de videos, tengo los libros, vale la pena la saga de libros, los tengo completos, tengo mapas, tengo de todo un poquito y pues es El Señor de los Anillos, en específico El Retorno del Rey, porque toda la saga del Señor de los Anillos a mí me gusta de los juegos, pero El Retorno del Rey tiene un plus porque mejoró gráficas, mejoró la modalidad de juego y sobre todo nos dio el multiplayer. Yo creo que ese es un super punto a favor del juego. Y es lo que le faltaba a la trilogía, por decirlo así. Totalmente, es bueno lo que acabas de decir. Y yo lo recomiendo 100%, porque si bien es cierto, ya no es un juego que se mire tan bien. Es un juego, estamos de acuerdo que es de Play 2, para salió multiplataforma, si no me equivoco, para también. Sí. Sí, hasta pues, para Game Boy Advance salió PC. Para Game Boy Advance, correcto. Pero es un juegazo, o sea, tiene una duración bien importante. El juego trae, tal y como las dos torres, trae las cinemáticas de cómo fue grabado el juego, partes de la película. Pues, es maravilloso el juego, increíble. Las voces originales. Eso que dijiste es importante, sí, porque tenía la mera licencia de... Exactamente, de parte de... Eso es un agregado, un muy buen agregado. Sí. Creo que hicieron un trabajo impecable con el Retorno del Rey. O sea, para mí fue increíble. Te meten te ponen la música y vos estás dentro de la guerra. Y pues estás corriendo con Gandalf, los hobbits, Montaraz, el elfo y el enano. O sea, vas corriendo con ellos ahí tratando de salvarte en medio de esa gran guerra. Entonces, increíble. Era en ese típico, bueno, en esa época dorada de cada película tenía su videojuego y que lo hacían muy bien. O sea, se eran hechos con el corazón. Sí, hecho con el corazón, y más que, como mencionás vos, El Señor de los Anillos, la parte 2 y el 3, eran licenciadas por New Line Cinema, que es el estudio que realizó las películas. Fue de los pocos que le aceptaron. Tenían las meras voces de los actores, tenían todo el material para hacerlo. Sí, está increíble, la verdad que no se escatimaron en nada, y tenía todo original, me encanta. Por eso creo que es una recomendación bastante buena. Sí, hay Electronic Arts para que la rompió. Pulió. Definitivamente se pulió. Y son de los pocos juegos que logran tener todo eso a sus anchas para poder dar un juego. Tener las voces originales de los personajes de la película es algo que no tiene precio, la verdad que es bárbaro. Súper genial. Totalmente recomendado. Pero aprovechar lo que fueron las licencias. Y no solo tomaron las líneas de la película, sino que los actores regrabaron las líneas para el videojuego. O sea, no dicen exactamente lo que dicen en la película, sino que dicen frases totalmente nuevas, diálogos nuevos. Sí, exactamente. Para uno que es fan de esa saga, es como incluso meten cosas que de repente en la película ni siquiera estaban. O sea, frases que no existen. Entonces es como ir a ver una película que tiene un 10 segundos más de película, por decirlo así. Entonces es increíble. Eso es... Y sabes que me encantaba, que a vos también, nos encantaba ambos cuando lo jugamos, cuando estaba una cinemática de la película, o sea, en el videojuego salía una cinemática de la película y de un solo se transformaba los gráficos del videojuego. Era increíble porque me encantaba eso, porque como que trataron como de recrear la transición, justamente, esa es la palabra, entre la película y el juego. De acuerdo, querían dar a entender muchas cosas que estaban siéndole fiel a la película y que el poder gráfico, que para la época era bastante bueno, se asimilaba bastante, a que ellos podían recrear como tal las escenas de la película. O sea, que no te estaban metiendo gato por liebre, sino que te estaban dando lo que vos viste y lo que vos te gusta. O sea, increíble. ¿Para qué? Esa viene siendo mi segunda recomendación. Mi tercera recomendación es, pues, pasamos a un territorio más caricaturesco. Es un juego totalmente, ¿cómo decirlo?, de locura, de golpes, peleas y todo eso. Pasamos al territorio cel shading, para que los entendidos. Y pues viene siendo de la saga, creo que el anime más famoso que tiene el mundo, creería yo. Yo como fan lo digo así. Y creo que es el más importante, en el que hizo como, ¿cómo decirlo?, fue como el que abrió las puertas para muchos animes que al día de hoy surgen. Y que está considerado, creo que, el padre de todos los animes. Y es nada más y nada menos que Dragon Ball. En específicamente les voy a recomendar el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que creo que es el juego por excelencia de Dragon Ball Z. Si bien es cierto, los Tenkaichi, los primeros, son muy buenos. Los Budokai, ¿verdad? Se les llaman, creo, los primeros.
Sí. Después se llama Budokai Tenkaichi. Muy bonito, muy bueno, pero ya el Tenkaichi 3 ya es un punto de aparte, ya viene con todo, o sea, la cantidad de personajes, las voces, hablando de lo que estábamos hablando, de las voces originales, o sea, increíble, o sea, la movilidad, todos los, o sea, no se quedaron con ningún detalle, algo que personalmente a mí le gana por goleada a la versión que sacaron del supuesto Tenkaichi 4, que es Sparking Zero, que para mí, a mí no me gustó casi nada, o sea, lo compramos con mi hermano prácticamente el día de salida, si no es que 1 o 2 días después. Bueno, una los 3 lo tuvimos. Sí, una decepción, por lo menos para mí, no sé qué opinas vos, porque, o sea, no se tomaron el tiempo, se nota que hicieron copy-paste en un montón de cosas. Yo esperaba ver, tal y como en el Tenkaichi 3, que en el menú de selección vos te metías y salía, por ejemplo, Goku niño, salía una imagen de Goku y salía como el personaje que lo habían moldeado, lo habían diseñado específicamente cuando Goku era niño, de la caricatura que hacían en esas épocas de los 80s, 90s, y así lo recreaban en el juego. De ahí venía Goku niño más contemporáneo, más nuevo, de ahí venía Goku joven, que lo hacían cuando Goku venía a entrenar allá con Kamisama, y así lo metían en el juego. Después Goku adulto, después Goku GT, o sea, cada uno como era. Aquí no. Sí. En el Sparking Zero solo le cambiaron los uniformes, el mismo parado, todo, lo mismo, o sea, un copy-paste hicieron de toda esa vaina. También antes era como los dibujos, ¿me entiendes? En el menú, cuando seleccionaban, era la imagen del personaje en dibujo. No era como el personaje modelado, 3D. Correcto. O sea, estaba hermoso. Salía el personaje hablando. Se nota bastante en el Budokai Tenkaichi 3 es que se respeta bastante cada tipo de animador que tuvo la serie. Correcto. Por ejemplo, lo que fue la saga de los Saiyajin, la saga de Freezer, que ahí fue un animador que era un poquito más caricaturesco. Ahorita pues les quedó mal con los nombres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la primera transformación Super Saiyan de Goku, que el pelo se miraba más blanco que amarillo de lo reluciente que era, ¿verdad? Correcto. Ya en la saga de Cell, ya sé el pelo ya un poquito más, ya no tan así, un solo brillo, sino ya más resaltado, más así. Y o sea, todos los cambios de animación que fue teniendo la serie en su tiempo, Budokai Tenkaichi 3 lo respetó al máximo, ¿verdad? Sí. Luego de ese tipo de pequeños detalles entre cada tipo de Goku. Tiene miles de detalles y miles de curiosidades. Exactamente, y eso es lo que voy, los detalles son los que hicieron que personalmente me enamorara del juego, pues, o sea, esos detalles, pucha, cuando vos te ibas a transformar de un personaje, por ejemplo, Super Saiyan, se quedaban sus segundos cargando, pero hasta eso era especial porque vos sabías que el personaje se iba a ver totalmente diferente, pues, o sea, iba a notarse el cambio. Cuando vos lo hacías, ya sabías que venía la otra versión que vos ya conocías del anime y se iba a ver diferente, ¿no? O sea, hasta la velocidad del personaje, cómo se notaba la diferencia de poder. Cuando agarrabas a un Gohan Super Saiyan 1, peleaba rápido y todo lo que quisiera. Pero el Super Saiyan 2 y era una bala, hermano. Una locura, sí. Bombazo, o sea, increíble. Bro. Entonces, ese tipo de cosas lo hicieron de lo que hablamos, hicieron el juego con el corazón. O sea, qué barbaridad, qué juegazo. Y es un machacabotones, pero con felicidades algo, un control, ¿vale? Sin problema. Sufrían los controles de Play 2 con ese. Sí, completamente. Bueno, entonces sería ese mi tercer juego recomendado. Ahí ya finalizando, pues mis 3 juegos recomendados que recordando son los Uncharted 4, The Lord of Rings, Return of King, el Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Ahora pues dice 2 juegos que he jugado recientemente. Esto va a ser bastante rápido y pues rapidito se los digo. Juego bastante seguido, podemos decirlo, mientras mi cansancio no me consuma y el tiempo pues haciendo muchas cosas también. Pero si el tiempo me lo permite y las circunstancias, estaba jugando el Resident Evil Requiem. Hace poco salió. Como les repito, yo soy súper fan de la saga Resident Evil y Capcom casi nunca me decepciona. Lo jugué y me parece un juego tan fabuloso. Creo que mejoraron todo lo que tenían que mejorar y no decepcionaron para nada. Un Leon espectacular, una diferencia, un contraste tan maravilloso que hicieron para los que ya lo jugaron entre Grace y Leon. O sea, recuperaron el survival horror de lo que es ir con Grace. Y por otra parte, metieron a Leon, que yo creo que lejos de tener Leon miedo a los zombies y a todos los monstruos que salen ahí, son los monstruos los que tienen que tenerle miedo a Leon, ¿va? Porque es una máquina ese tipo de juego. Entonces se le nota la experiencia de un hombre que pasa los 50 años, tiene una experiencia como de que más de 30 años de experiencia con armas biológicas. Entonces se le nota, pues se nota la experiencia del tipo, no pierde la esencia, no pierde su guapura, no pierde su cabello perfecto. O sea, el juego está perfectamente balanceado, si me lo permiten.
Y creo que la calificación que le dieron en Metacritic está bien, pero creo que podría haberle dado un poquito más. Es increíble el DLC, que dieron un DLC gratuito, o sea, pocos juegos hacen eso ahora. Se agradece mucho. Capcom Sí. la sacó del parque para mí con ese juego. Me pareció completamente maravilloso. Y todavía lo sigo jugando. 5 palabras, esencia. Sí. Sí, un juegazo el Requiem. O 7 Qué palabras, bueno. Sí, 7 palabras. Este otro, no sé si ustedes lo habrán escuchado, a mi hermano yo se lo mencioné hace unos días, si no me equivoco fue a él o fue a ella, no recuerdo quién me mencionó eso. Estoy jugando un jueguito que se llama Dredge, que es un, ¿cómo se le llama este juego? Que son indies, un indie No de barquito. el del barquito de alto presupuesto. Sí. Para ponerlos en contexto a los que nos están escuchando y no saben de lo que les estoy hablando, es un jueguito que primero es multiplataformas, yo lo estoy jugando en PlayStation 5, y pues se trata de un pescador que por busca de trabajo él escucha sobre un trabajo que hay en una islita. No es que escucha, sino que ve un panfleto ahí de la época y él va por el trabajo, y cuando ya se acerca a la isla él como que no ve el faro, pasó algo, y el barquito que tenía con el que iba a trabajar choca con las rocas, se hace pedazos el barco, él casi se muere. Bueno, los aldeanos y el alcalde de esa pequeña isla donde iba a trabajar lo salvan, y el alcalde, como no hay más pescadores y ese pequeño pueblo básicamente su economía se sustenta en la pesca, le ofrece el barquito que ellos tenían disponible y le dice que lo vaya pagando pues con su trabajo, pero él acepta, está perfecto, dice. Entonces destina una pequeña parte de su sueldo a pagar el bote y la otra pues para el sustento de él. Y pues así va funcionando en base a cómo vayas trabajando, y se va mejorando el pueblo, puedes ir mejorando tu barco. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo interesante de este juego es que cuando ya se acerca la noche, porque ahí el tiempo pasa muy acelerado, o sea, no te aburre porque tienes que ir rápido a pescar y tienes ese espacio limitado en tu barquito, cosa que puedes ir mejorando para meter la pesca, que cada pez que vos lográs pescar te da diferente cantidad de ganancia. El tema, lo que iba es que cuando ya cae la noche, se sueltan las criaturas marinas, las criaturas míticas. Puede ser un leviatán, puede ser una ballena. Pucha. O sea, es algo que a uno le da como miedo, porque incluso el medidor, cuando alguien te está viendo en las profundidades del mar, te sale como un ojo en el menú, así donde estás jugando, te sale como un ojo que te está observando. Y entre vos vas más vas jugando, más a las profundidades te vas metiendo del mar. Tenés un barquito mejorado, tenés mejores luces para ver, y cuando menos lo contás, pues ya estás en medio del mar y ves cosas increíbles que ya después tienes que tratar de escapar de ellas. Entonces ves cosas gigantes. Lo raro es que cuando él va pescando se encuentra peces como mutantes. Entonces por ahí empieza el juego a desenvolver. No voy a decir tanto más porque creo que ya hice mucho spoiler, pero eso lo muestran en los trailers, así que no es tanto spoiler, pero por ahí va. Entonces es lo raro, porque los ¿cómo se llama? Las personas que le compran los pescados a este muchacho se ven bastante interesados en la compra de esos peces mutantes, y así se va desenvolviendo el juego. Entonces es súper interesante, un juego que es sencillo, rápido, pero con una temática que se ve hermoso, pero a la vez escalofriante. Si te metes al rollo, como yo les comenté que me meto yo, pues te parece escalofriante el pensarte que vas solo en un barquito en medio del mar que está infestado de criaturas míticas, básicamente, porque de día se ve como un paraíso acuático, todo bonito, todo tranquilo, pero de noche cambia totalmente. O sea, es una recomendación que también les puedo dar. Pruébenlo, es un jueguito muy bueno, está a buen precio, si no me equivoco todavía está en oferta, si no se pone en oferta relativamente rápido en la PlayStation Store. Entonces Dredge sería mi recomendación. Está también en multiplataforma, si no me equivoco también está para Switch, para Xbox, para PC y para todo. Entonces esa sería mi segunda recomendación. Terminando con los dos juegos que he jugado recientemente, les recuerdo que es Resident Evil Requiem y el Dredge. Y ahora solo me queda el juego que me cambió la vida. Ese pues creo que no me arrepentiré de lo que voy a decir. La verdad que creo que es uno de los juegos que en su momento pude agarrar, por decirlo así, con las mayores ganas del mundo, porque en ese momento estaba solo, mi hermano estaba en San Pedro. Él va a saber de lo que estoy hablando cuando me escuche, cuando me esté escuchando, mejor dicho. Y ese Blood Rain es un juego no sé si alguno, no es un juego muy común, ya Jetstream ya lo había mencionado en su top del podcast pasado. Blood Rain es maravilloso, es un juego que es totalmente innovador para su época, porque está mezclando lo que es
bueno, no sé cómo decirlo mitología, pero es un personaje como lo que es un vampiro, que ya es una mitad vampiro, mitad humano, contra los nazis, en la época de los nazis. Entonces, ¿quién se hubiera pensado meter un vampiro en la época de los nazis? Y funciona, realmente funciona, porque es un juego bastante, ¿cómo se dice? Bastante movido, pues bastante gore, hay bastante sangre, bastante muerte, pero un juego en el que vas mejorando tus habilidades y todo. Y pues es fenomenal. A mí siento que me cambió la vida porque en ese momento yo me encontraba solo. Mi hermano estaba de vacaciones fuera de la ciudad y mi mamá en ese momento compró el juego y yo no pude jugar solo a mis anchas. Recuerdo que estaba para unas vacaciones después de la escuela y lo podía jugar. Yo jugaba sin mentirle desde las 9 de la mañana, o sea, desde que yo me levantaba, prendí ese GameCube, porque sí era multiplataforma, estaba para Play 2, para Xbox si no me equivoco, y para GameCube. En mi caso, pues, en GameCube lo jugué desde las 9 de la mañana, sin mentirle, hasta las 10 de la noche lo jugaba corrido. Solo me detenía para comer. Imagínense que me ha gustado tanto ese juego que no tenía memoria para guardar el juego. Entonces lo jugaba todo el día, llegaba hasta cierto punto y lo tenía que apagar porque ya no daba más, ya estaba demasiado cansado. Y al día siguiente, como que, o sea, con todas las energías de un cipote de edad, con las ganas de un cipote que le encantaba el juego y que no tenía muchas opciones, me levantaba, prendía otra vez el GameCube y otra vez, y avanzaba un poquito más de lo que había avanzado el día anterior. Y así durante un mes, y así estuve hasta que un juego bastante largo para alguien que nunca lo ha jugado, que no sabe por dónde irse. Es un juego que está dividido en 3 secciones, estilo Resident Evil 4, y de diferentes países, claro, las secciones esas. Y pues mi hermano llegó a sacarme de un pequeño estanco en el que estaba como estancado, ¿no? Me dio la idea y pues ahí pude, pero ya estaba relativamente muy cerca del final, pero estuve un mes jugando así. Entonces me acuerdo muy bien de todo eso. Entonces es un juego que realmente a mí me cambió la vida porque creo que es el juego que más me ha atrapado de lo que llevo de existencia videojueguil. Entonces así sería. Blood Rain, maravilloso. No tengo más que decir. Bueno, ahí está el 54321 de Eder. Gracias, Eder, por compartirnos los juegos. Muy buenos juegos para que. Me extendí bastante, lo siento, pero la verdad que quería que todo el mundo supiera el porqué. Excelente. No te preocupes. Aquí el fin de la dinámica final es que nosotros te conozcamos y también que quienes nos escuchan te conozcan, ¿verdad? Entonces, no solo es decir, mire que mis 5 juegos son estos, sino pues explicar el por qué son tan especiales para uno. Así que no, vos no te preocupes. Gracias. Sí, la verdad es que no, para que son los juegazos. Y creo que también mencionaste varios juegos que son parte de la misma temática que queremos tocar el día de hoy, un tema que la verdad es que hace mucho tiempo queremos tocar. Y, por ejemplo, voy a agarrar uno de tus 5 juegos favoritos, que también es uno de los míos, que es el Resident Evil 4. Y lo vamos a poner como ejemplo justo del tema que queremos hablar el día de hoy, y es de los juegos multidisco, ¿verdad? Esa sería la temática de nuestro episodio del día de hoy. Vamos a hablar sobre eso. Primero que todo, vamos a dar un pequeño contexto de a qué nos referimos con lo que es un juego multidisco. Para quienes tal vez no estén mucho dentro de lo que es este rubro como nosotros, ¿verdad? O quienes tal vez no les haya tocado jugar un juego así. Cuando hablamos de un juego multidisco, más que todo nos referimos a un juego que, pues como dice el nombre, se necesita pues más de un disco para que el juego se pueda correr. Ya sea que el juego es muy grande para lo que era el almacenamiento del formato de su época, o porque el juego ya sea que requiera primero una instalación previa y después el juego como tal, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Queremos discutir un poco sobre ese tema. Sentimos con Jetstream y con el Topo Religioso como invitados, sentimos que ese es un tema que no se habla mucho. Hay ciertas personas que lo han tocado, pero no como sentimos nosotros que debería ser, ¿verdad? Porque es un tema que es bastante interesante, bastante importante. Y bueno, como primero empezaríamos hablando de esto, sería más que todo como un contexto, que sería pues el surgimiento del disco como tal, el CD, el disco compacto como formato de videojuegos. No sé si Jetstream o nuestro invitado Eder le gustaría tal vez mencionar, tal vez ustedes cuando recuerdan que ya ustedes vieron que ya el formato de CD empezó a tomar bastante, a dominar, ¿verdad? Lo que fue como tal las generaciones de videojuegos. Bueno, en mi caso, cuando la primera vez que tuve como conocimiento que un juego podría venir en más de un disco, porque para mí eso era, creo que todos la primera vez que escuchamos algo así era como que, hey, ¿cómo va a estar en 2 discos, en 3 discos? La mayor duda que se me vino a la cabeza era cómo iba a funcionar en la consola. Yo al mero inicio yo me imaginaba como que ibas a meter, de alguna manera se insertaba un disco y
y de ahí insertabas el otro, ¿me entendés? Como que ibas metiendo el disco, como que se iban instalando en la consola. Algo así me lo imaginaba yo al inicio. Que en el futuro, pues así resultó ser, ¿va? Como en Play 4, en Xbox One, que ya había un disco para instalar y otro para jugar, pero volviendo atrás, era que jugabas con uno primero y después con otro. Entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con, digamos, por ejemplo, con ese tipo de formato. Correcto. Y otra cosa que... No, perdón. Seguí, Eder. No, rapidito, discúlpame, mejor. No, igual mi punto de, bueno, en mi caso, ya empecé a jugar en disco. Yo miraba que la gente jugaba, pero no tenía acceso realmente a un PlayStation, por ejemplo, o a una consola que utilizara este tipo de hardware, por decirlo así, un CD. Entonces, pues ya me parecía algo totalmente increíble. Y yo cuando me di cuenta que, vaya, por ejemplo, el caso de los CD de PlayStation 1, que son los primeros que yo conocí, eran con la base, bueno, la parte de abajo, por así decir, donde está la lectora, donde era color negro, me parecía algo tan increíble, o sea, y en esa época me pareció un juego totalmente realista, pues a cualquier cosa que yo miraba así de lejitos, alguien acostumbrado a solo jugar tal vez un juego de Super Nintendo, en algún Atari o algo, completamente fabuloso, y me di cuenta que el CD se empezó a usar para los videojuegos un año antes de que yo naciera. Yo soy del 89, y si no me equivoco, pues en el 88, creo 87, 88, una compañía que se llama NEC fue la que empezó a lanzar este tipo de CDs con la finalidad de usarlas como videojuegos, y fue, creo que para, no sé, creo que era una consola propia, creo que fue más que todo para PC o algo así, y después empezaron con lo de un accesorio que era especial para la Mega Drive, o sea, para la Genesis, creo que era algo de Philips, pero creo que fue 1 o 2 años después, 2 o 3 años, no recuerdo bien. Creo que era para una tal CDI creo que se llamaba. Philips. Ajá, correcto. La consola creo que fue como en el 90, 92, no me acuerdo bien, pero en esos años fue que salió. Cosas que yo no supe hasta que ya mucho tiempo después, porque como les digo, ese CD que yo vi, el primero, fue bien mucho tiempo, fue el de Play 1, que acceso a verlo como tal, hasta ya yo crecido, pude hacerlo. ¿Dices algunos multidiscos de esos, de Play 1? Déjame hacer memoria. Sí, ya me acordé. Creo que los multidiscos, el más famoso que yo logré ver fue el del Resident Evil 2. Imaginé que ibas a decir eso. Sí, tiene la de Cleric, tiene el de Leon. Sí, correcto. Sí. Creo que fue el que puedo decir yo como referencia que fue el que más vi, es el Resident Evil 2. Bueno, no sé si Jorge es el especialista en esa saga, pero yo el que me viene a la mente es el Final Fantasy 7 y el 8. Cuando Correcto. se habla así de multidiscos. Esos dos tenían 3 discos, ni siquiera eran 2, sino 3 discos cada uno. Eso era para una saga que ustedes saben lo largo que puede llegar a ser un juego de Final Fantasy, era bastante en cuestión ojo, que también fue uno de los motivos por los que Square ya no siguió con Nintendo. Correcto. Y eso es justo otra de las razones. Siento que ahorita se tocaron dos temas importantes, tanto por parte de Olman como de Eder. Creo que Olman menciona lo que son los discos que eran más que todo de instalación, ¿verdad? Y también Eder menciona pues cuando empezaban lo que eran estos discos, no sé si ustedes recordaban cuando iba empezando ahí lo que era el PC Gaming, ¿verdad? Que ni siquiera era más bien jugar en PC en esos tiempos era lo peor que había, sí. Nada que ver con ahora, pero juegos como Doom y otros juegos así fueron los que empezaron a revolucionar como tal el jugar en PC, y antes estos juegos los instalaban en disquetes, ¿verdad? Y esos disquetes, vos venías y, por ejemplo, te venía el paquete de Doom y venían 6 disquetes, tenías que meter uno, esperar que instalara, después meter el otro, y así, ¿verdad? Entonces, el disquete al final no es lo mismo que un CD, pero pues es como uno de los predecesores, entonces sí. Ahí podemos ver cómo la idea poco a poco nació, por decirlo así, en disquete. Ajá, sí. Correcto. Solo fue que cambió de formato. Mejoró el formato y se mejoró la plataforma, ¿verdad? Pero sí, ahí van de a poco. Y otra cosa que ustedes dos mencionaron que siento que es muy importante es la cuestión del salto generacional, ¿verdad? Ya, como por ejemplo mencionó Eder, la cuestión de la Super Nintendo, ya de pasar de un juego de 16 bits, que era pues lo más que podía alcanzar en cuestión de gráficos la Super Nintendo por sí sola, ¿verdad? A menos que empezaras con juegos como Star Fox, que ya eran juegos que ya podían alcanzar una mayor calidad, pero tendrían que venir pues con agregado, ¿verdad? El juego de Star Fox, como sabemos, venía con lo que era un chip directo en el cartucho. Entonces ya cuando se da este salto a lo que es ya los 32 y 64 bits, las únicas pues 2 compañías, se podría decir que una que nace de ahí incluso, que deciden tomar el rumbo de los discos serían directamente
PlayStation, Sony con PlayStation y Sega pues con la Sega Saturn, ¿verdad? Y Nintendo pues decide seguirle apostando a los cartuchos en esa generación. Solo como curiosidad con lo que acabas de decir de Sega, que Sega ya había logrado llegar a los 32 bits con el 32X, no sé si te con la 32X, es cierto. Que era un cacharro, por decirlo así, un periférico que se le acoplaba al Genesis. A la Genesis, es cierto. Sí, seguía siendo cassette, cartucho, pero ya era de 32X, de 32 bits. Súper interesante eso. No sé si era con el 32X que entró Sonic CD a la Sega Genesis o estoy mal ahí. No, ese ya fue otro periférico que tenía Sega Genesis, que ya era para... Porque como el nombre lo dice, el Sonic, era un CD. Es decir, ¿cómo te explico? Para que entendamos todo. El 32X era un accesorio que se colocaba en la ranura de cartucho del Sega Genesis. O sea que el juego que vos ponías seguía siendo un cartucho. Ya con el Sega... no se preocupen, que vamos a poner ayudas visuales para que no se ubiquen. Es que el Sega Genesis tuvo 1 millón de periféricos. Y ya el Sega CD también se le acoplaba, pero esta vez ya no en la ranura de cartucho, sino que a la par o abajo, dependiendo de la versión, que ese ya tiene una lectora de disco. Y lo más curioso de todo eso, que cada accesorio que vos le ponías al Sega Genesis tenía que llevar su propia fuente de poder. O sea que tenías una de cables cuando ponías un accesorio de eso. Una regleta completa solo para una consola, ¿verdad? Sin contar el tele. Era una locura. Era increíble, sí. O sea que vos podías tener, en pocas palabras, podías tener el Sega 32X conectado a la ranura de cartucho y a la vez tener puesto el Sega CD también. El Sega CD. Y armar el Megazord ahí. El mero Optimus Prime. Sí. No, y al final eso es totalmente cierto, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo, tanto para enhancement como para marketing, ¿verdad? Se vendían bastantes periféricos. Nintendo fue quien empezó con esa tendencia, vender periféricos para las consolas. Y justo como lo mencionaba Olman, una de las razones por las cuales en esta nueva generación pues ya se empieza a optar por lo que son directamente los CDs es por el salto generacional que hay de estos juegos, ¿verdad? Simplemente hay que comparar juegos que salieron en la generación anterior como los que vienen a salir directamente en la siguiente. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente ahorita es, por ejemplo, si vamos con Mega Man X, que es una saga preciosa de la Super Nintendo, a pesar de que sí, la saga X continúa en PlayStation 1 y en PlayStation 2 y siempre se mantienen los 16 bits, se podría decir. También aparecen ya Mega Man en 3D, por ejemplo, con Mega Man Legends, que es una locura de juego en comparación a lo que era directamente, como se conocía lo que es la línea directa de Mega Man, ¿verdad? Sí. Igual como con lo que es la línea X, también podemos ver que hay juegos que aún con el salto generacional deciden siempre mantenerse en ese estilo 16 bits, como por ejemplo lo que es Castlevania, ¿verdad? El Symphony of the Night, que es un juegazote considerado el mejor juego de lo que ha sido Castlevania, pero hay juegos que ya pegan el salto, ¿verdad? Pegan el salto al 3D y muchos deciden hacerlo en CD y otros deciden hacerlo directamente en cartucho, ¿verdad? Pero ahí ya son cuestiones de almacenamiento y también de rendimiento. Entonces, no sé ustedes... Por ejemplo, si nos vamos a lo que sería como poner sobre la mesa el cartucho versus el CD, ¿cuál consideraban ustedes que tal vez podrían ser los pros, los contras? ¿Cuáles ustedes preferirían en ese momento en cuestión de juegos y también en cuestión de plataforma? Personalmente, si me permitís la palabra, Jorge. Sí, dale. Creo que eso de usar cartuchos para esa época, cuando ya se conoció lo que es el uso del CD para jugar, para los videojuegos en general, fue bastante criticado. O sea, en parte. Nintendo creo que fue algo que los puso en una posición de desventaja por el hecho de sentirse muy poca la innovación en comparación a sus competidores, más específicamente PlayStation con Sony. Creo que fue una de las cosas por las que ganó en su momento la guerra de las consolas. Fue bastante aplastante la diferencia por la innovación, pero por otra parte, si nos ponemos a analizar eso, la durabilidad que tiene un cassette de Nintendo 64 en comparación a un CD de PlayStation 1 es bastante notable. Todo es cuestión de cuidado, ¿va? Pero al cassette de 64 ni siquiera se necesita cuidárselo. Puede estar lleno de mugre, estar amarillo, anaranjado, el color que quieran, ya el chip ese del... ¿Cómo se le llama esta cuestión? Bueno, yo sé que los que saben me van a entender. Puede estar anaranjado y le pasas un hisopo con un poquito de alcohol isopropílico o alcohol del normal y ya te funciona, pues. Medio soplas el 74 y, o sea, hecho totalmente para durar toda la vida. O sea, entonces siento que como pro para el CD pues es el almacenamiento que vos mencionabas, ¿va? O sea, algo muy importante por lo cual
a los desarrolladores se les hacía mucho más fácil hacer juegos para la consola de Sony que para la de 64 de Nintendo. Creo que hubieron pocas desarrolladoras que lograron milagros, como el caso de Resident Evil 2, el lograr meter lo que está en un CD de PlayStation, que son 2 discos, para el CD de PlayStation, meterle un solo cassette, fue algo totalmente increíble, que en su momento, yo sé que ustedes saben la historia, que fue esta desarrolladora fue Angel Studios, hoy conocida como Rockstar, que quién más va, o sea, son y van a ser maravillosos, creo que toda la vida. Entonces, pero fueron muy pocas las que lograron hacer ese tipo de milagros con los cassettes. Y si bien es cierto, se nota, si alguien pone en comparación la versión de PlayStation con la de 64, hablando de ese juego Resident Evil 2, están sus diferencias. La verdad que fue un milagro lo que hicieron, básicamente. Sí, la verdad es que sí. Vos, Olvan, ¿cuál preferirías entre los dos? ¿O cuál consideras que son los pros y los contras de cada uno? Bueno, como el que mencionó de la durabilidad, pues indiscutiblemente el cartucho es un medio que es superior en durabilidad, que yo creo que ni Nintendo ni Sega esperaron que hasta el día de hoy la gente lo sigue usando y están buenos. Tal vez le cambian solo la pila, la batería del cartucho, si ya se le arruinó. En el caso de los juegos que guardan partida en el mismo cartucho. En el mismo cartucho, correcto. Pero ya con respecto, bueno, en mi caso, yo creo que encuentro más pros en CD que contras. La única contra que tengo que es eso, que la durabilidad de un disco es, si no lo sabes cuidar, rapidito se te va a arruinar, se te va a rayar y no dura de segunda mano. Para algunos países que vivimos nosotros, que se da bastante la compra de segunda mano, es malísimo, porque encontrar juegos buenos de PlayStation 2 y PlayStation 1 es bien difícil, y más de 64 y de GameCube tal vez más fácil de encontrar. Aunque me refiero a los de GameCube porque el GameCube no fue tan pirateado, hablando en términos de piratería. Correcto. Como el Play 2, que el Play 2 casi nadie compró juegos originales. Pero a mí me encantaba el disco. ¿Por qué? Porque en el disco tenías un espacio de 700 megabytes. Y los desarrolladores, yo siento que ahí le daban rienda suelta a lo que son las cinemáticas, que digamos en Final Fantasy hay muchas de ellas. En Resident Evil hay varias cinemáticas en video que no fueron para nada comprimidas. O el Mortal Kombat, el Sub-Zero Mythologies, que en el juego de PlayStation en disco tiene actores reales y todo. Actores reales, son cinemáticas, y en 64 en cartucho son puras imágenes y texto. Sí. Entonces ahí te mata un poco la experiencia de lo que es porque vas a la casa de tu primo, de tu amigo, y ves que él está jugando y se ven cinemáticas, y vas a tu casa y solo tiene imágenes. El tuyo es un poco decepcionante en aquellos tiempos, ¿va? Y ojo, que a mí me gusta más el 64, pero hablando meramente del formato de almacenamiento de los juegos, me gustaba más eso. Y ahora te voy a dar una contra que yo odiaba de esos tiempos, que son los tiempos de carga, los loading o loading, que en Play 1 algunos son eternos, son eternísimos, sí, ¿verdad? Y en Sega Dreamcast, en Saturn son bien largos, y que en cassette prácticamente son inexistentes, no existen, son instantáneos. Hay juegos que sí los tienen raros, pero sí los tienen. Pero sí, lo que más me encantaba a mí del CD era que la música venía sin compresión, los efectos de sonido venían sin compresión, y tenía bastante contenido multimedia, ya sea cinemáticas y eso. Sí, la verdad es que sí, totalmente en lo cierto, ¿verdad? Creo que eso de la cuestión de las pantallas de carga es más que evidente. Con el ejemplo que dio Eder, por ejemplo, vos te pones a jugar Resident Evil 2 en una Nintendo 64 o en una PlayStation 1, a pesar de que obviamente la PlayStation 1 va a ser superior, en la versión de 64 no existen pantallas de carga, eso no va a pasar, ¿verdad? Y la cuestión del sonido, son cuando abren las puertas y cosas así, ¿verdad? Que viene exacto, sí. O subiendo gradas, que sale la animación. Sí, y la cuestión del sonido también, totalmente cierto, ¿verdad? Ya es cuando se empieza a meter lo que es directamente música de alta calidad, ya no tiene que sonar así directamente en el estilo de 16 bits que estaba antes en lo que era Sega Genesis, Super Nintendo, que esa música igual tiene un arte, ¿verdad? Pero ya con la cantidad de espacios que se tenía, pues ya
ya se podía pues dar ese tipo de salto, ¿verdad? Que sí, para la época eran saltos bastante grandes. Y imagínense, ahorita estamos mencionando todos los pros y también los contras, ¿verdad? De lo que eran los CDs. Y aún así, con todo lo que estamos mencionando, nos damos cuenta que habían juegos que ocupaban más de un CD para poder jugarse el juego completo. Entonces podemos ver que incluso para la época el CD no era suficiente, ¿verdad? Para lo rápido que iba avanzando lo que era la industria de los videojuegos. Sabemos que, por ejemplo, en Resident Evil 2 venían 2 CDs, uno con lo que era la carátula de Leon y otro con la carátula de Claire. Y mucha gente pensaba que es que en un CD venía pues la historia de Leon y en otro venía la historia de Claire. Pero la verdad es que el segundo CD era bien poquita información lo que tenía. O sea, era muy poco en comparación a lo del primero. Simplemente se sacó porque pues el primero quedó full. Y al final Capcom, me imagino que tomó la decisión final de siempre tirar 2 CDs. Pero yo siento que si hubieran empezado a comprimir cierta información de la manera en la que hicieron el port de 64, en un CD hubiera quedado bien, ¿verdad? Totalmente. Y que eso, perdón Jorge que te interrumpa, saltándonos un poquito, no que ya se volvió como en futuras entregas de Resident Evil, se volvió como un estándar que el segundo disco no contenía casi mucha información. Exacto. Sí, es súper interesante eso. Ya lo último, por decirlo así. El primero era el principal, sí, obviamente. El primer disco, el disco 1 era el que venía full. Correcto, y ya llegan después, pues, como vos mismo mencionaste, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, creo que la saga de Final Fantasy, por lo menos en PlayStation 1, que justo se mueve a PlayStation, como mencionabas vos también, por este avance tecnológico, se podría decir, que es ya empezar a usar lo que son directamente CDs, porque un Final Fantasy VII jamás hubiera corrido en una Nintendo 64, y mucho menos un Final Fantasy VIII, un Final Fantasy IX, ¿verdad? Lastimosamente, pues Square se distancia de Nintendo por esa misma situación. Y al final podemos ver que incluso para lo que eran los CDs no era suficiente, ¿verdad? Para lo que eran estos juegos de grandes. Y no solo grandes en cuestión de... Porque ustedes ven un juego de esos hoy en día y gráficamente no era lo más top que tenía PlayStation 1, ¿verdad? Sin embargo, era más que todo las cuestiones, como mencionaba Olman, ¿verdad? Las cuestiones de cinemáticas, es cuando ya se empieza a incluir lo que es el CGI directamente, que ya lo empezábamos a ver ya a finales de la Super Nintendo con lo que era, por ejemplo, la saga Donkey Kong Country, pero aquí ya es un CGI ya completo, con cinemáticas completas, algunas incluso bastante largas, música de alta calidad, y eso pues al final abarcaba bastante memoria. Bueno, sí. Eso consumía exageradamente el espacio de un disco. Y al final creo que también era algo que a todos, por lo menos si que probamos un juego así multidisco directamente, ¿verdad? Esa sensación de cuando ya el juego te avisaba, como ya puedes cambiar de disco, esa sensación de abrir la consola, pero no apagarla, quitar el CD, meter el segundo, se sentía como si estuvieras desactivando una bomba, ¿verdad? Yo creo que es algo inigualable, ¿verdad? Algo que hoy en día pues se ha perdido, pero que en su tiempo fue increíble. Yo no sé si ustedes alguna vez les tocó, era una sensación increíble, ¿verdad? Sí, porque no te lo esperas cuando el mismo juego que se queda en pantalla negra y de repente te dice, abra la consola, inserte el disco 2. Vos decís, así funciona, o ya voy por esta parte. O vos crees que vas por la mera mitad del juego, pero capaz ya lo vas a terminar y el segundo CD solo tiene un poquito más. Pero el segundo CD solo tiene la pelea final. Sí, los créditos y algunos extras. Pero, ¿sabes? A mí lo que me impresionaba, bueno, en aquellos tiempos que no había, como hoy, tanta información, digamos, en TikTok o en Facebook. Antes vos te enterabas de buenas a primeras por vos mismo. Era que cuando vos abrías tal vez ni leías que en la portada del disco decía to disc, sino que vos lo abrías y te dabas cuenta que venían 2 discos adentro. Y vos decías, wow, 2 discos. Y te ponías a pensar como que habrá sido un error de fábrica, o en aquellos tiempos que uno era más ingenuo o más ignorante, ¿va? ¿Será Correcto. Que se equivocaron y le metieron 2 discos a la caja? ¿O es una edición especial la que conseguí? Y qué sé yo, pues ahí descubriéndolo por vos mismo te dabas cuenta de por qué tenía 2 discos del juego. Y me parece que eso es un recuerdo bien bonito que uno tiene de la época, ya podríamos decir ya retro de los videojuegos, porque esas consolas ya son prácticamente muy viejas. Sí. Yo tengo una anécdota bien chistosa con eso, que Olman la sabe, ya cuando entremos al GameCube ahí la voy a contar. Tirátela de buenas primeras, de todos modos. No, pero yo creo que Eder quería decir algo. No, pues realmente a tiempo, junto con lo que estaban diciendo ustedes, les iba a decir que aquí estamos hablando más que todo de esa generación, ¿va?
Y falta todavía que hablemos, bueno, que saltemos a la época del Play 2, del GameCube y todo eso, que creo que hay bastante variedad de juegos multidisco. Entonces, contar la anécdota, creo que estamos bien a tiempo. Ok, bueno, les voy a contar. Bueno, uno de los primeros juegos multidisco que yo tuve y que yo probé era un juego de las Tortugas Ninja. Que, bueno, con Olman lo conoce, es un juego que se llama Ninja Turtles Mutant Nightmare 3. Es un juego que a mí me encantaba y era un juego que se jugaba así de manera cenital. Era un juego que podía jugar hasta con 4 personajes, cada uno con una tortuga ninja. Yo siempre me iba o con Mikey o con Donatello porque ambos podían hacer el helicóptero. Mikey lo hacía con los nunchakus y Donatello con el bo, ¿verdad? Con el bastón. Lastimosamente ese juego era para jugarse pues entre varios amigos o así a veces jugarse multijugador local, ¿verdad? Y yo casi siempre pues lo jugué solo, lastimosamente. Entonces habían jefes que eran muy 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 difíciles si vos lo jugabas solo y pues yo era un cipote, ¿verdad? Entonces yo no era como que digamos muy bueno. Y bueno, primero que todo contarles que el juego sí es multidisco, venía en 2 discos para lo que es la Nintendo GameCube, que eso es algo que pues ya vamos a hablar que sí era algo más común de lo que parece por lo mismo. Y entonces fue de los primeros juegos multidiscos que yo jugué. Entonces yo llegué hasta un jefe que yo nunca lo pude pasar. Era un jefe que era demasiado difícil y era como un tipo mafioso, se parecía a Neo, el de Matrix, ¿verdad? Así, todo de traje, con lentes oscuros. Y resulta que cuando ya le estás por ganar, desbloquea una segunda fase donde le agarran fuego los puños y una locura. Nunca se me va a olvidar esa pelea. Algún día la voy a retomar. Y la cosa es que yo no lo podía pasar. Me mató yo creo que unas 20, 30 veces y yo no podía pasar el dichoso jefe. Entonces yo me desesperé y dije yo pensando yo en mi inocencia de niño, ¿verdad? Yo dije, bueno, aquí está la primera mitad del juego y en el otro disco está la otra mitad. Entonces yo para brincarme este jefe voy a meter el disco 2, dije yo, para seguir jugando el juego ya y darle fin aún brincándome este jefe, porque según yo en mi cabeza el segundo disco pues era la segunda mitad, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, aquí ya vamos a pasar a otra área con otros enemigos y obviamente el disco nunca me agarró porque el disco no tenía ningún guardado de que haya dicho que yo haya terminado el primer disco, ¿verdad? Entonces fue bien divertido porque pues en mi inocencia de niño yo pensaba que solo cambiando de un disco al otro ya ahí me iba a brincar medio juego, ¿verdad? Pues, era película. Exacto, yo jurando que en el segundo disco estaba la otra mitad y que ya con eso ya me brincaba ese jefe. Pero ese es el 3, ¿verdad? El que dice 3, el que jugaste vos, o el 2. Correcto, no, el 3. Había uno 2 también, ¿verdad? Sí, es que la cosa es que están numerados, sí, pero no están numerados porque vayan en orden, sino porque cada uno es una temporada de la serie que en ese tiempo por la serie que estaba saliendo en ese tiempo en televisión, exacto. Entonces yo tenía el Mutant Nightmare 3 porque era de la tercera temporada. Y yo, si te doy sincero, esa serie ni sé cuál es, man, nunca la he visto, la voy a buscar. Yo lo recuerdo ese juego porque nos lo prestaste en su tiempo, y lo logramos probar. No lo recuerdo también como vos, porque vos lo tuviste, pero sí sé cómo es el juego. Y qué divertido esa anécdota tuya, que pensaste que metiendo el otro disco ibas a salir más adelante. Bien interesante. Sí, uno en su inocencia ni sabía cómo funcionaban los multidiscos y todo eso. Sí, eran las primeras experiencias con eso. Cuando uno no tenía, como les digo, a alguien que le dijera, lo más que podías era que algún compañero de la escuela o del colegio te dijera algo, o alguna revista, para que vos te dieras cuenta de algo, porque no había como una información así tan como ahora, porque ahora le puedes preguntar al ChatGPT, te puedes meter a Google desde tu teléfono, YouTube, lo que sea. A todos lados, sí. Ahí que no sabe algo porque de veras. Ahí entraban las poderosas Club Nintendo. Sí. De vez en cuando la Club Nintendo. Sí, y tenías que comprar el número en el que saliera casualmente el juego que vos querías saber algo. Porque no era como sí, tal vez tenías suerte o las comprabas todas y en alguno de esos ibas a encontrar lo que vos querías leer. Pero sí, o algún programa de videojuegos, como aquí en Honduras Red Virtual o en esos juegos esos programas de gringos que daban en el cable también de videojuegos. Uh-huh. Sí, era súper bueno. Y ese juego se podía a 4, ¿va? Sí, se podía de a 4. Cada quien con su tortuga. Cada uno con su tortuga. Y tenían un modo que hasta se ponían, no era como Super Saiyan, pero era como que entraban ahí en trance y le salía a cada uno un kanji en el caparazón y se volvían bien poderosos. Era muy bueno el juego, ¿para qué? ¿Sabes otra también que no hemos tocado con respecto al GameCube o otras consolas que hay otro tipo de juego, de videojuego, que no que era porque no cabía el videojuego, sino que a veces se traía un disco bonus también. Un disco bonus que era prácticamente, te traía contenido exclusivo o extra, o te traía tráiler de otro juego, o qué sé yo, o contenido como música. Eso era súper genial también.
Sí, y creo que justo ahorita que vamos a entrar a lo que es como ya la siguiente generación, que ya es cuando vamos a hablar de ya cuando Nintendo por fin decide ya dejar los cartuchos detrás y ya entrar también al formato CD, que personalmente creo que los tres estamos de acuerdo que no lo hizo muy bien, ¿va? Pero lo hizo. Que es cuando ya... Con la consola consentida aquí del podcast. Correcto, la consola favorita de todos, la amiga de todos los niños, que es la Nintendo GameCube. Es cuando ya por fin Nintendo decide dar ese salto. Y pues obviamente la Nintendo GameCube es un salto enorme entre lo que es la 64 y la misma consola. Y ya Nintendo decide pasarse al formato de discos. Pero ¿qué pasa? Aquí todos estamos, por lo menos estamos tenemos bastante consciente que la GameCube usaba mini discos, ¿verdad? Disquitos pequeñitos que eran pues la mitad en tamaño de un CD normal. Y todos dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la consola querían que fuera más ergonómica, más pequeña, y porque la consola estaba hecha como para que la pudieras andar en todos lados. No, la verdad es que el verdadero motivo era porque Nintendo quería evitar la piratería por medio de ese formato, ¿verdad? Los minidiscos no eran muy comunes, mientras que la PlayStation 1 y la Sega Dreamcast eran súper fáciles de piratear con su formato de CD estándar, podría decirse. Entonces Nintendo, pasándose ya al mundo de los CDs, queriendo evitar lo que era esta piratería, decide irse a lo que son los minidiscos. Y obviamente, como todos esperamos, los minidiscos van a tener menos memoria que un disco normal, y eso va a provocar que hayan bastantes multidiscos en lo que es esta consola, ¿verdad? No sé si ustedes tienen en su posesión o han jugado algún juego multidisco de la GameCube. Yo pues ya mencioné el de las Tortugas Ninja, no sé si ustedes quieren mencionar alguno. Yo solo quería como reforzar lo que dijiste respecto a lo que Nintendo ya se pasó al disco, ¿verdad? Que hablando lo que es históricamente, pues Nintendo nunca tuvo, si te fijas, nunca tuvo una consola que fuera de CDs, sino que solo se pasó a lo que es un DVD, porque el GameCube viene siendo un mini DVD. Y con un formato totalmente exclusivo de Nintendo, que ellos lo crearon, lo desarrollaron junto a otras empresas, pero es de ellos, que es el Nintendo Optical Disc, que así le llamaron a su lector, a su formato de disco. O sea que era un mini DVD que prácticamente solo podía leer el GameCube. Y sí, que prácticamente como decís vos, como dice Jorge, el GameCube solo tenía una capacidad de 1.5 GB, que era bien poquito, comparado con el PlayStation 2 y el Xbox, que era de 4 GB, de un DVD normal. Y era contestando tu pregunta, en comparación a eso, sí. Súper poquito. Entonces era normal que, como mencionaste ahorita, Jorge, que hubieran varias entregas que tuvieran más de un disco, ¿verdad? Porque más que todos los juegos que eran multiplataformas, porque en PlayStation 2 había un juego y en Xbox, y cuando salía en GameCube ocupaba 2 discos porque no tenía la misma capacidad, o de plano ni lo sacaban en GameCube porque no habían empresas que no estaban dispuestas a tener ese alto costo de producción de un videojuego, porque ponerle otro disco a cada copia significa un costo extra. Entonces es bonito ver o tener en tus manos un disco que tiene 2 discos, porque decís vos, hey, esta empresa se tomó el atrevimiento o tal vez el riesgo de ponerle 2 discos sabiendo que era un costo extra, pues. Correcto, y al final también viene todo, aparte del coste de producción que mencionaba, Holman, viene todo lo que es la cuestión de la compresión y estas personas, porque lo más probable es que estas empresas dijeran, bueno, vamos a intentar comprimir el juego lo más probable para ver si queda en un solo minidisco y así no tenemos que producir un multidisco, correcto, ¿verdad? Ajá, exacto, evitar gastos, y al final tal vez no se podía, entonces preferían pues evitar la Nintendo GameCube, y por eso mismo es que vemos que al final en la generación la GameCube es a la consola que peor le va, pero al mismo tiempo vemos que es el momento en el que Nintendo se pone como más las pilas con cuestión de IPs propias, ¿verdad? Y creo que al final pues fue beneficioso para todos el mencionar el que pasara este tipo de cosas, porque pues Nintendo pues aprovechó para sacar sus propias IPs para intentar acelerar o incrementar las ventas de las consolas. Creo que aprovechando eso, ese tipo de estrategias que Nintendo estaba haciendo para pues intentar acelerar las ventas del GameCube, que no se quedara tan atrás, por lo menos con el Xbox, porque el PlayStation 2 jamás en 10 vidas lo iba a alcanzar, era por ejemplo ese acuerdo que viene a hacer con Capcom, ¿verdad? Que aquí pues todos lo conocemos, o para los que no lo conocen, Capcom viene y hace un acuerdo de exclusividad con Nintendo con respecto a que sus siguientes juegos pues puedan salir solamente en lo que es la Nintendo GameCube.
Y estos juegos son, por lo menos de los más conocidos, vendría a ser, por ejemplo, la saga Resident Evil, la saga Beautiful Joe, y recuerdo que habían otros. Me creo que había uno que se llamaba FN03, si no estoy mal. Otros juegos cancelados. Pero la cosa era que al final era una estrategia completa de Capcom. Sí, para Product Number 3. Sí. Ajá, Product Number 3. Y el juego Killer 7, que al final no sé si salió o se canceló. Creo que nunca salió, ¿eh? No, sí salió. Sí salió, ¿verdad? Pero hubieron otros que se cancelaron. Y pues uno de los plus que podemos sacar pues directamente de esta estrategia es que empiezan a salir varios juegos gráficamente muy superiores para lo que es la consola GameCube, y de estos vamos a ver que directamente de la saga Resident Evil varios son multidisco, ¿verdad? Bueno, yo personalmente quisiera tener puntualmente la pregunta que hiciste de que si nosotros teníamos o habíamos jugado más juegos de Nintendo con multidisco, y pues ya acabas de dar vos la respuesta, pero igual la voy a mencionar, que son los juegos de Resident Evil, específicamente los Resident Evil 0, el 1 y el 4, que son los que personalmente he jugado con multidisco, que de hecho el 0 creo que fue el primero que yo jugué con un multidisco. Tiene 2 mini CDs, como explicaba, para evitar el tema de la piratería y todo eso. No le restaba calidad para nada, si lo único era que dada cierto nivel que llevabas en el juego, pues ya te pedía la consola que hicieras el cambio de disco y eso era todo. Pero la verdad que fue algo diferente. No, en mi caso siento que no me afectó en nada a la experiencia del juego, pero sí, la saga Resident Evil, hablando específicamente de GameCube, sí usaba doble disco para esos juegos. Y realmente podemos ver, por ejemplo, si ponemos en comparación más que todo el juego Resident Evil 4 directamente, que sí fue un juego que al final sí empezó a salir en otras consolas, porque creo que Resident Evil 0 y Resident Evil 1 Remake vienen a salir en otras consolas hasta la PlayStation 3, cuando ya se sacan sus versiones HD. Con Resident Evil 4 sí se ve que la superioridad gráfica que tenía la GameCube sobre la PlayStation 2, ¿verdad? Ahí podemos ver que aún al final, como dice Eder, la cuestión del multidisco no empeoraba la experiencia, ni tampoco el rendimiento del juego. Incluso el juego pues se miraba mucho mejor de lo que era nada más una cuestión de almacenamiento. En toda esa época, fíjate, digamos lo que hizo Capcom en ese tiempo, de atreverse a tirar esos juegos con ese formato así de doble disco, porque querían entregar como algo bien de calidad, como algo bien, como la experiencia completa, por decirlo así, no recortar nada, sino que vamos a meter todo lo que tenga que ir y así se va a ir. Eso me encantó, ese atrevimiento que tuvo Capcom en ese tiempo, que ya los tiempos han cambiado. Sí, una buena alianza que duró poco, lastimosamente, pero que nos dejó esa joyita. Correcto. Y también recordemos que Konami, también, que un juego que mencionamos en el episodio anterior con Jetstream Demon, que sacó este remake que sigue atrapado en el GameCube todavía, que es el Metal Gear Solid Twin Snakes, el remake del primer Metal Gear todavía. Para los que lo quieran jugar en GameCube, ese juego también era multidisco, ¿verdad? Y es un juego que también, yo no sé qué acuerdo tuvo Nintendo con Konami para sacar ese juegazo, pero ahí sigue todavía encarcelado. Sí. Ya por lo menos ya salió el Metal Gear Solid 4, tal vez lo vuelven a lanzar. Correcto. Y bueno, en este caso, con lo que eran los juegos de multidisco directamente de lo que era la GameCube, que pues usaba esos minidiscos, era bien bonito porque al ser minidiscos podían estar uno arriba del otro en lo que era la caja cuando uno las abría. No era como una biblioteca, como un librito que está primero el disco 1 enfrente y el 2 atrás, sino que aquí estaban los dos juntitos y todavía estaba el espacito que se ponía antes para llevar la memory card en caso de que fuera a la casa de un amigo. Eso era bonito, ¿verdad? Y sin contar ya lo que era el formato físico en general que traía, la cajita, el manualito, todo. Entonces eso era un detalle bonito, ¿verdad? Que se pudo aprovechar también por el mismo tamaño de los disquitos que tenía el GameCube. Ya si nos vamos, pues como mencionábamos, a lo que es directamente la PlayStation 2, la PlayStation 2 pues no tuvo, hasta donde yo recuerde, esa necesidad, ¿verdad?, de tener juegos en multidisco por el hecho de que ellos ya iban directamente con DVD, ¿verdad?
ya ellos pues tenían mucho almacenamiento disponible, los desarrolladores, los estudios podían darse el lujo de hacer juegos grandes y no necesitar más almacenamiento del que ya el disco les ofrecía. Sí, creo que solo 1 o 2 juegos tuvieron de ese. Según me acuerdo, vos sabés que uno se pone a ver videos hace tiempo Uh-huh. y yo recuerdo uno de PlayStation 2 que se llamaba Xenosaga. No sé si lo conocés, uno de Namco. Sí, que es de los mismos creadores de Xenoblade Chronicles, que exactamente, exactamente. Que vos sabés los minimapas que hacen. Enorme. Entonces, sí, ese fue uno de los juegos que tuvo discos en PlayStation 2. Lo que no recuerdo si salió aquí en América, pero sí, estoy seguro que sí en Japón sí salió. Que son de los juegos que le encantan a los japoneses. Pero ese juego sí ocupaba 2 discos en PlayStation 2. Otro juego, hablando de juegos japoneses, otro juego del GameCube que se nos estaba olvidando que también era multidisco, era el Tales of Symphonia, ¿verdad? Un mega juegazo del GameCube. Yo personalmente nunca lo tuve, pero al final el juego sí necesitó 2 discos para estar en lo que era el GameCube, pero el juego era hermoso, ¿para qué? Ya cuando nos brincamos ya a lo que es la siguiente generación, la PlayStation 3, pues cada vez vamos a ir PlayStation 3, Xbox 360 y lo que era directamente la Wii, que ya es donde Nintendo sí le entra directo a los DVD, ¿verdad? Ya el disco ya grande, ya no chiquito. Ya era un DVD común y corriente. Correcto, ya iban a lo estándar, ¿verdad? Ya aquí podemos ver incluso que aquí ya PlayStation incluso pega el salto de empezar a tirar juegos en Blu-ray, ya otro tipo de tecnología, ¿verdad? Ya aquí ya empiezan a entrar juegos gráficamente muy superiores, mucho más pesados, pero que realmente no presentan pues esa necesidad de tirar juegos en 2 discos. Si no estoy mal, yo en esa generación, el único juego que tengo así como fresco en la cabeza que ocupaba 2 discos, pero ese fue porque lo jugué en 360, era el GTA V, pero estamos hablando del GTA V que ya está literalmente en los límites de esas consolas, tanto de la Play 3 como de la Xbox 360, y ocupaba 2 discos. De Wii, hasta donde tengo entendido, ni un solo juego de Wii necesita otro disco, ¿verdad? En Wii pasaba algo bien interesante, que la lectora del Wii ya tenía la capacidad de leer lo que son DVD doble capa. Doble capa, correcto. Entonces ya no hubo la necesidad como de hacer otro CD, sino que el mismo disco tenía 2 capas, por decirlo así, pues, de que doblaban la capacidad del disco y era una super herramienta tener ese disco doble capa, sí. Que lo usó creo el Smash, el Brawl, y si no estoy equivocado creo que lo usó también el Metroid, y no estoy equivocado, Perdón. Dime. Dale. Yo les quería mencionar 2 juegos que son de Play 3 que, bueno, con sus singularidades, no es como antes donde la versión pasada de los juegos de Play 2, GameCube y eso, pero que sí ocupan 2 discos para la generación de Play 3. Yo nos podría mencionar yo que es más que todo como saga, ¿va? La saga griega del God of War. Para la versión de PlayStation 3 vienen 2 discos. No sé si se acuerdan que la versión traía el God of War 1 y 2 remasterizadas en un disco y el God of War 3 en un solo disco. Pero es una saga, pues. Es una saga. Entonces, había un caso especial que era, no sé si lo han jugado alguna vez o lo conocen, el Borderlands 2, que ese juego, la edición GOTY, venía con el juego, por decirlo así, el juego base en un disco, y el segundo disco venía con las expansiones. O sea, venía con las expansiones de la misma campaña y con los personajes adicionales. Era como un bonus ese disco, que ya traía un extra del juego adicional. Pero también son casos especiales. Algo parecido a la del Arkham City, que ese también tenía, pero creo que era una edición como especial, como de colección, que traía un disco extra también, pero sí, era como bonus también. Traía como empezaba a meterse ya el contenido digital de algunos que incluyen cómics y cosas así, ¿va? O sea, cosas que ya se habían visto en las épocas de GameCube y Play 2, pero un poquito más especiales, por decirlo así. Sí, esa es otra cosa que no hemos tocado, que hay ediciones especiales que no es en sí un bonus, sino que son colecciones o bundles que vienen con varios juegos de la saga en una sola caja. Y como estamos hablando, digamos, bueno, ya hablamos bastante de los juegos de GameCube, que son los que más, como Resident Evil 4, el 0, el 1, que los tenemos fresquitos nosotros 3, porque los vivimos en carne propia. Bueno, el Killer 7 que estás mencionando vos, que también es multidisco, ese trae 2 discos, creo que no lo sabías.
No sabía que el Killer 7 había traído. Sí, el Killer 7 en GameCube son 2 discos, en PlayStation 2 solo es uno. Y lo que estaba mencionando Eder, el topo religioso, es bastante curioso también cuando compras una colección y te vienen incluso adentro de la misma caja, viene como una bandejita adentro que te vienen varios discos. Es bien genial ese estilo de caja que te vienen varios discos adentro en una sola caja. Sí, es genial. Vos creo que tenías una de God of War, que venían hasta 3 discos. Ajá, sí. Venía uno por enfrente, uno por atrás y uno... Sí, la collection. Sí, es bien genial. Y eso no es porque no... que ese ya es imposible meterlo en un solo disco porque ya te vienen varios juegos. También tenía uno de... ¿Cómo se llama este juego? De Rapture, que se llama la ciudad, Bioshock. Ese tenía la versión así de colección y también venían varios discos en una misma caja. Creo que con esa colección de Bioshock, si no estoy mal, venían 2 discos, que era el 1 y el 2 en el primer disco y el Infinite en el segundo, si no estoy mal. Sí, venían separados. Los primeros 2 eran como no son tan pesados y venían uno solo. Fíjate que ahorita con lo que menciona Eder es totalmente cierto, que es que ya ahorita ya en estas generaciones pues ya la cuestión del espacio pues ya no viene a ser pues tanto un problema, entonces ya si ya se incluye otro disco ya es como dice Eder un bono, o ese de Borderlands 2 donde venía pues prácticamente todas las expansiones en un segundo disco, eso sí no lo conocía. Ahorita me acordé, por ejemplo, justo estábamos hablando de que si la Wii ocupaba 2 discos o no. Yo me acuerdo que cuando compré Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword, era la edición 25 aniversario. Entonces venía con un segundo disco, pero el disco no tenía nada que ver con el juego. Yo también lo tuve. Que era un disco dorado con la música. Correcto, era un disco dorado que venía con las mejores canciones de Zelda tocadas por la sinfonía directa la sinfonía de las diosas, que le dicen que es que es esa orquesta que toca las canciones de Súper lindo ese disco, porque es doradito. Hermoso. Y tiene la música. Sí, yo creo que todavía lo tengo. Y justo el disco te dice, porque como es un disco de bono, ¿verdad? Te dice justo como este disco no se tiene que meter en el Wii, ¿verdad? Porque no es un juego, sino que este es un disco de música, entonces yo lo metía en el radio del carro. A menos que lo tengas hackeado el Wii, porque ahí sí te lo lee. Sí, ahí sí, si ya lo liberas, ahí sí le puedes poner lo que quieras. Y otra cosa, hablando de bonos, aprovechando el tema, con lo mismo que mencionaba vos, Holman, que en GameCube también pasó, ¿verdad? Juegos que solo eran de un disco, pero traían otro disco que era el bono, era un pequeño bonus de una demo tal vez para probar otros juegos. Creo que pasó con Metroid Prime 2 y no sé si pasó también con Luigi's Mansion, las primeras versiones de Luigi's Mansion que traían una demo del primer juego de Pikmin, no estoy seguro. Y también creo que pasó con The Legend of Zelda Wind Waker, que traía un pequeño disco de bono que te traía el Zelda Master Quest, que era pues una versión más difícil de Ocarina of Time que salió solo para GameCube. Las 2 versiones. ¿El Metroid Prime 2 de qué demo te traía? ¿De qué juego era? No recuerdo muy bien ahorita, fíjate. Pero lo que sí me acuerdo, ahorita me recordaste que habían uno, creo que en Europa se lanzó, unas versiones que eran, vaya, digamos, vos comprabas un GameCube y te venía con Smash o te venía con Mario Kart Double Dash. Pero había unas versiones que te venía el Metroid Prime y te venía, si no me equivoco, el Mario Kart Double Dash en una misma caja. Nada más que la caja estaba como partida, la portada en 2. En 2x1. Sí, en 2x1. Y te venía como los 2 juegos en una misma caja. La portada mitad y mitad de cada uno, de cada juego. Eso creo que yo en persona nunca lo he visto, si te soy sincero, pero sí me parecía curioso. Yo recuerdo ese, pero con Zelda en GameCube. Recuerdo que había uno que era la mitad Zelda Four Swords, que era el que era estilo el Minish Cap que salió para Game Boy Advance, ¿va? Y abajo salía el port de Ocarina of Time, ¿verdad? Que al final solo era un port, no era otro juego. Sí, era el mismo juego de 64. Ajá, que entonces esos también los venían juntos y me acuerdo que venía también la portada partida a la mitad y arriba salía Zelda, no sé si arriba estaba Ocarina of Time y abajo Four Swords, creo que era al revés, ¿va? Porque Four Swords era el más nuevo y aprovechando también el bundle con eso sí, de eso sí me acuerdo de los dos. Sí, ese sí, que era como te digo yo, ¿verdad? Que cada uno que se partía la portada en 2. Sí. Súper bueno era ese. Creo que otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta aquí, ya cuando estamos hablando de la generación de Wii, PlayStation 3, Xbox 360, y es que ya se empieza a ver lo que es el inicio, ¿verdad? De lo que es el formato digital, ¿verdad? Ya se empiezan a ver lo que son las tiendas, la PlayStation Store, la Wii Shop, la tienda de Xbox Live, y entonces ya empezamos a ver cómo pues el formato físico siempre tiene una gran fuerza, pero poco a poco se va viendo cómo el formato digital empieza a tomar pues ahí
¿cómo se puede decir? Un puesto, ¿va? Y poco a poco eso va creciendo hasta el sol de hoy, que ahora pues ya se pone incluso en cuestión de debate que debería seguir, si el formato físico o el digital, ¿verdad? Perdón, seguí. No, dale. No, aportando al argumento que estás dando referente a ese tema, y es que pues Xbox, tal y como lo mencionaste, creo que fue uno de los pioneros en darle empuje a ese tema del online. Si bien es cierto, las conexiones de GameCube y PlayStation ya estaban dadas para poder jugarse en línea, creo que Xbox, como ustedes saben, Microsoft le dio más empuje al hecho de poder jugar más fluidamente con amigos, directamente a tiempo real en línea, con lo que mencionas, el Xbox Live, que era, bueno, en Xbox la primera versión, la original. Ya creo que fue una de las primeras en las que se podía uno, con un buen internet, internet gringo, digámoslo así, de la época, poder jugar en línea con tus amigos, porque internet así latinoamericano, tercermundista, imposible. Sí, eso se hizo famoso con el Halo, más que todo. Correcto, sí. Halo, ese viene a Halo creo que fue el que más. Sí, creo que fue uno de los que dio a ese juego en específico. Por eso es que se dio a conocer tanto lo famoso que es. Porque al día de hoy, pues los requerimientos para jugar en línea, el primer Halo originales, son mínimos, pues. Pero en la época creo que era algo tan maravilloso, ¿verdad? Porque son juegos totalmente divertidos, ¿están de acuerdo? Que son juegos... Halo es un juegazo increíble. El Halo 1 y el 2 son puchicas. Bueno, todos los Halo en realidad. Disculpa, ¿sí? Que el Xbox con Microsoft prácticamente siguió lo que había hecho Sega con el Dreamcast, porque prácticamente lo que era un Dreamcast viene siendo como un Xbox, porque Microsoft era el que le creaba el hardware, el sistema operativo a Sega. Entonces, si vos te acordás, en el Sega Dreamcast se manejaba bastante lo que es ya el juego en línea, ya podías conectar la consola, que es más primitivo todavía, ¿verdad? Pero ya en el Xbox, como decís vos, ya se estableció realmente lo que hoy conocemos un juego en línea como tal. Es correcto. Creo que había uno que se llamaba Phantasy Star Online, algo así, ¿verdad? Que creo que solo salió en Japón, que era puro en línea, pero... Sí, en Dreamcast y en GameCube, que era para jugar en línea, y uno que en esos tiempos que iba a estar... Me acuerdo que el port de Ethernet que tenía abajo la consola era para ese juego prácticamente, en el GameCube. Solo para un juego, sí. Es cierto. que casi nadie usó aquí en estos países, la verdad. Aquí en América muy poca gente. Sí, creo que estábamos muy atrasados, empezando por la conexión a internet. ¿Cómo va? O sea, aunque uno hubiera querido... Primero la desinformación que teníamos referente a esos avances tecnológicos que tenían las consolas. Porque nosotros, bueno, al menos voy a hablar por mí, yo me di cuenta de que Xbox, la primera versión de Xbox, podía conectarse a una conexión online multijugador fluido ya hace mucho tiempo después, pues ya había salido la Xbox 360, creo, cuando yo me di cuenta de eso. Todavía la información no era tan fácil de obtener. Sí, estamos más canales todavía. Eso es cierto, nos veníamos a dar cuenta de esos avances muy después, y aparte, aunque nos diéramos cuenta de eso de manera temprana, por decirlo así, no era como que íbamos a poder hacer mucho, ¿verdad? Si nos hubiéramos dado cuenta que la primera Xbox tenía multijugador online, que felicidades, porque nosotros no lo vamos a poder usar. Sí, no podíamos hacer nada, definitivamente. Y si hubiéramos podido, hubiera sido con un esfuerzo bastante grande por lo caro, y como les digo, con una conexión, no sé de dónde íbamos a sacar una conexión así de poderosa para poderlo jugar. Pero sí está demasiado complicado. Ya cuando llega la época del Play 3 y el Xbox 360, creo que fue para lo que es Latinoamérica un salto bastante importante a poder iniciar a competir con el mercado anglosajón. Pues ya los latinos empezamos a competir a nivel online, a conocer todas las virtudes que tenía eso, las facilidades de poder jugar así con conexión a tiempo real, y fue algo bastante impactante que pues creo que al día de hoy, como mencionabas hace no mucho, ha sido una de las cosas que ha considerado Sony más que todo y Microsoft para optar con estos temas online, de los juegos netamente online, y pues dejar el formato físico ya atrás, cosa que lastimosamente nos duele mucho, pero si nos fijamos, eso lo hacemos más por el corazón, por el gusto de tener las cajas ahí. Pero la verdad que la compra de discos, si bien se hace sobre todo por Nintendo, o sea, por los usuarios de consolas de Nintendo, ya los que somos usuarios de Play y Xbox, más que todos los que tenemos consolas netamente digital, como es mi caso, la compra ya de discos es un poco más limitada. Cosa que no me gusta, metiéndome un poquito más al tema, sin dejar el otro tema atrás, es que yo creería que si van a hacer netamente la venta y distribución, bueno, no distribución,
Pero sí, la venta de puros juegos online deberían ser más baratos, porque ya no están, sí, correcto. ya no están costeando el tema de envío de los insumos. Ya no hay fabricación, ni distribución, ni nada. Sí, hombre, van a cerrar fábricas, creo que ya cerraron la de PlayStation en varios lados. Entonces, yo estaba viendo las noticias hace no mucho, ya cerraron varias fábricas. Entonces, no están gastando ese montón de insumos, de CD, de distribución, de todo eso. Y pues debería de ser más barato, ¿no? Aparte que el impacto, creo que los que más lo van a sentir, aparte de uno como usuario por el tema sentimental, van a ser las tiendas especializadas en venta de videojuegos, como por ser un ejemplo aquí en Honduras, GameStation, que se especializa en vender eso, pues. O sea, no sé que GameStation nos patrocine porque los estamos mencionando. Sí, arriba, algún día, ojalá que esperamos nuestro primer patrocinio, nuestro primer sorteo de un juego ahí por parte de GameStation. La verdad que hablando de eso, una muy buena tienda, una muy buena opción, tiene creo que los mejores precios aquí sin que nos estén pagando ¿cómo se dice? Esta promoción que le estamos haciendo. Pues siento que se va a ver bien afectada. Me gustaría conocer la opinión de ellos en el momento en el que esto ya sea totalmente efectivo, cuando ya ellos no puedan recibir. Sí, porque ahora el tema del multidisco ya definitivamente ya quedó atrás, como lo conocíamos antes. Porque ahora, digamos, como en el caso que estaba mencionando Jorge, que en realidad el Metroid Prime, el 1, pero ya las versiones, las últimas, ya traían el bonus disc, que era el del Metroid Prime 2, que era para mostrarte imágenes, el tráiler del juego. Eso ya te lo pueden mostrar directamente del store de las consolas actuales. Ya no necesariamente te lo tienen que poner a un disco para que lo mires en tu casa. Correcto. Que antes era la... Perdía fuerza. Ajá. Sí, antes era la forma de decirte, mira, va a salir este juego y quiero que lo mires. En la copia que vos estás comprando, quiero que veas en el otro disco lo que se viene. Y ahora ya prácticamente te metes al PlayStation Store, a la eShop, a lo que querás, y vos ves ahí el trailer del juego del que querás. Fíjate que ahorita que mencionas eso, perdón, Jorge. No, dale. Ahorita que estaba mencionando eso, se me vino a la mente otra cosa, y así haciendo un dato como recopilación histórica de lo que está pasando. Siento que se empezó a deschavetar este tema del querer excluir los temas físicos para los temas de los videojuegos, cuando se dejaron de meter las libretitas ilustrativas en los juegos. Creo que por ahí vienen empezando los manualitos, correcto. Ahí creo que se empezó ellos como a tantear qué opinaba la gente cuando se les eliminaban los manualitos y se empezaban a usar de forma digital o haciendo un tutorial simplemente dentro del mismo juego. Jugada bastante ahorrativa por parte de las distribuidoras y de los creadores de juegos, los desarrolladores, porque se da un buen billete. La verdad que era algo espectacular el tener la libretita para los que conocemos eso y los que tenemos aún algunas en nuestro poder. Más cuando venían a colores. Correcto, era maravilloso, pues, o sea, algo que era magia, pues era parte de la sensación, de la experiencia. Pero quería mencionar eso porque siento que desde ahí también es un punto donde ellos empezaron a tantear ese tema de que todo fuera online, porque no creo que sea algo nuevo para ellos el pensar que todo fuera así. Ahí tiene que ver mucho con lo que vos hablabas, Eder, del avance de lo que es el formato digital y el online, ¿verdad? Porque al final muchas de estas empresas empezaron a decir, no, miren, ya no les vamos a incluir el manualito en físico, pero se los vamos a dar en digital. Cuando ustedes entren al juego, ahí va a tener todo, que no sé qué. Pero al final, como decimos, fueron tanteando poco a poco, que la gente veía que algunos enojaban, otros no, y poco a poco hasta que llegamos al punto en el que ya simplemente nos llega una caja vacía con un disco y que en algunos casos ni siquiera es así, es una caja vacía con un código que tiene el agujero donde va el disco, pero va un papelito con un código para que lo descargues digital, ¿verdad? Entonces, como decimos, poco a poco van tanteando, ven que la gente no se enoja y que aún así compra, y entonces poco a poco eso se va normalizando. Y justo, como decimos, empezaron con eso, empezaron quitando los manualitos, empezaron quitando los discos bonus, como decía Olman, poco a poco se fue quitando más y más del formato físico, con la excusa de, no, si querés un bonus, pues te lo doy digital. Si querés jugar una demo de un juego, descargala de la tienda. Si querés el contenido, así el arte conceptual y todo, pues ahí te lo vamos a vender aparte a $5 y así, y poco a poco te van dando todo digital y cada vez menos cuestiones propias de uno, ¿verdad? Que uno podía poseer. Fíjate que poniéndome a analizar eso, esta gente, yo creo que ya venía con esos planes desde hace mucho. ¿A qué me refiero con esto? El hecho, en mi opinión, de darnos a conocer la probadita de lo que era la miel, referente al tener todo incluido en un solo paquete. Más específicamente, cuando nosotros en un solo disco, un solo cassette, como la generación que quieran verlo, venía todo.
Y la forma de descargar, o mejor dicho, desbloquear personajes o lo que fuera, se hacía únicamente jugando. Ellos que dijeron, vamos a darle la probadita de lo que se siente esto, tener todo a la mano, y se los vamos a quitar. Y como a ellos ya les va a gustar, van a tener esa sensación de lo que es tener el contenido extra, no les va a importar pagar. Se van a enojar un ratito, así como mencionabas vos, pero van a terminar cediendo. Y así nos han tenido. Si te fijas, analiza desde cuándo viene eso. Más que todo de PlayStation 3 para acá viene dándose eso. Nos empiezan a quitar poquito a poco, y ellos ya saben que nosotros les vamos a comprar. Entonces nos han venido, y como lastimosamente caemos pues por nuestro mismo deseo de ser consumidores de eso, estamos fregados. Pero lo que pasa es que como gamers no nos hemos unido como debería. Entiendo que en México ahorita el 25 de julio, no sé si sabían ustedes, va a haber un parón, una como huelga por un día, ese específicamente el 25 de julio, donde nadie va a utilizar el PlayStation supuestamente, más que todo en México, que es donde sé que es el llamado. Pero yo estuve viendo ahí unos TikToks de que ese día no se va a usar como forma de protesta. No sabía eso. No, ni yo no sabía tampoco. Sí sabía que ahorita la gente está muy molesta por las últimas noticias que siento yo que todo se desencadenó desde la preorden de GTA 6 a finales del año pasado, del mes pasado, perdón, donde se mencionó que ibas a poder comprar el cartón, pero el cartón no iba a traer nada, ¿verdad? El juego no iba a salir de versión física, y ya con eso PlayStation viene y aprovecha y de un solo dice, no, pues entonces nosotros también ya vamos a dejar de sacar juegos en formato físico, y eso a todos nos golpea, ¿verdad? Y como decía Eder, que es lo más importante, van a dejar de sacar juegos en formato físico, pero siempre van a seguir cobrando lo mismo por los juegos digitales, que al final uno no los tiene en la mano, uno no los postea, en cualquier momento lo borran, quitan los servidores y el juego desaparece. Mientras que el juego está en formato físico. Y esa es otra cosa que también me gustaría mencionar, que hay aquí un poquito regresando el balón a lo que es la temática, que aquí también, en lo que es ya los finales de PlayStation 3 y Xbox 360 e inicios de la PlayStation 4, se empiezan a ver dos factores. Los juegos que son multidiscos ya no son juegos que es porque venga el juego en dos discos, porque no cabe, sino que no son dos discos de juego, simplemente es un disco de instalación y un disco de juego, ¿verdad? Entonces aquí ya prácticamente el primer disco se usa una vez y adiós, ahí ya el segundo disco es el que importa ahora, ¿verdad? Y como pudimos mencionar, esto ya llegando a los límites de lo que era cada consola, entonces podemos ver que con GTA V se pasó, y al parecer también pasó con Halo 4, que ya eran... ¿Y sabes cuál otro? El que yo lo tuve, el Resident Evil 6. Venía dos discos. Eso sí no sabía. Sí, yo de hecho lo tengo todavía, y sí, uno de instalación y el otro es para jugar. Igual que Halo 4, como mencionaste ahorita, y el GTA V. De hecho, esos tres juegos los tengo, y te lo puedo asegurar que sí es verdad que traen dos discos. Y ya cuando pasamos a la siguiente generación, a lo que es Xbox One, PlayStation 4, aquí es todavía peor, porque aquí vienen juegos que varios de esos ni siquiera tienen el juego. el disco simplemente es una llave de acceso que te va a descargar el juego de internet en tu consola, ¿verdad? Exacto, solo es una llave, solo es un key. Y entonces aquí ya empezamos a ver cómo, aunque tengas el formato físico, de nada te sirve porque tu juego va a ser digital, pero no tiene las bondades de un juego digital, porque no lo puedes jugar así si querés, sin conexión a internet o cosas así. Ya simplemente el juego, al final vos compraste el formato físico, pero el formato físico pues no está. Y sabes que algo bien curioso de eso que mencionás ya de PlayStation 4, que todavía hubieron juegos que tenían doble disco, pero ya eran como ya agonizantes, porque me acuerdo que yo tuve lo tengo todavía, el The Last of Us 2, y ese venían dos discos en PlayStation 4. O sea que no era un key como tal, no era una llave, sino que en realidad sí venían los dos discos. Yo recuerdo 3 juegos que ahorita que se me vienen a la mente de volada, de PlayStation 4, que eran de doble disco. El The Last of Us 2 que mencionaba, y creo que esos los tenemos nosotros tres, el The Last of Us 2, el God of War Ragnarok, pero pues el Ragnarok ya iba más para Play 5 que para Play 4, y lo que era el Red Dead Redemption 2 también, porque esos tres juegos, ya venían con un disco de instalación y después con lo que era un disco de juego. Ya si te menciono otros dos, por ejemplo estaba el Final Fantasy VII Remake, que también venía con doble disco, pero porque si vos te pones a pensar, tanto el Final Fantasy VII Remake como el de Last of Us 2 salen en el 2020, o sea, el mismo año que se anuncia la PlayStation 5, ya son juegos que ya deberían estar más bien en el otro lado, pero aún así están sacando lo último de la Play 4, y pues para eso se necesitaba pues ese disco de instalación. Cuando no daban para más. Correcto. Sí. Hay algo que quería mencionarles que es referente a lo que vos estabas platicando hace un momento, Jorge.
Estaba pensando ahorita en lo que estaba vos platicando eso, que nos han estado tanteando, si te pones a analizar, puede sonar un poco conspirativo, ¿verdad? Pero me llama la atención el hecho de que lo que vos mencionas de que ahora solo van a ser llaves, solo son accesos los que nos están dando para poder jugar, ya no nos van a dar, sí. Aunque no tenga una caja, solo viene el papelito, como va a ser supuestamente en el GTA 6. Estaba pensando que aunque nos dieran juegos físicos, si ellos tienen la llave para brindárnosla. ¿Y cómo nos han estado tanteando? Con los servicios que tienen ellos, como por ejemplo el Game Pass y el Plus. ¿Qué pasa? Ellos cuando te regalan juegos, si te pones a analizar por esa parte, ellos te regalan juegos, ¿y qué pasa cuando vos no pagas el servicio, el Plus o el Game Pass? Se bloquea los juegos que te regalan. ¿Entendés? Entonces desde ahí siento yo, así metiéndome un poco a rollo, de que de ahí ya nos empezaban a tantear ellos de cómo sería el mundo si nosotros solo tuviéramos online. De que ellos simplemente nos venden la licencia. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos quieren simplemente nos bloquean, pues ya no podemos ir jugando. Y el día de mañana... el control de todo, exacto. ¿Qué podría pasar el día de mañana? Que vengan ellos y nos vendan a $70-$80 un juego y van a tener la potestad de decirnos, no, si quieren seguirlo jugando por la siguiente temporada, como se da en varios juegos, sobre todo los Battle Royale y cosas así, paguen $10 extra si quieren seguirlo jugando. ¿Y qué nos regalan ellos? Tal vez nos regalan un episodio más. Creo yo que podría ser el futuro, ¿va? El futuro del gaming, así online. Nos engañan así con unas armas extra. Incluso pasó con el juego de Ubisoft, el The Crew, un juego de carreras que Ubisoft quiso hacer. Que Ubisoft lo quiso hacer así estilo Need for Speed. Que el juego, Ubisoft dijo, no, este juego vamos a pagar servidores, y la gente que lo tenía en físico metía el disco y el juego ya no existía. Y ahí fue donde se empezó pues este revuelo de, bueno, entonces estas empresas, uno paga por el juego, aunque sea en físico, y aún así ellos pueden decidir quitarlo y dejarlo cuando ellos quieran. Así de sencillo. Entonces qué complicado, pero aunque yo siento que este tema es bien extenso y podría ser para otro podcast, porque nos hemos desviado un poco del tema principal. Aunque el tema principal ya creo que hablamos bastante. Es que al final, si vos te fijas, Eder, están entrelazados. Ya cuando ya empezamos a agarrar los multidiscos, ya por ejemplo, ya cuando nos pasamos de GameCube y ya entramos a la época de las tiendas virtuales y todo, ya ahí era imposible no mencionar los multidiscos con el formato digital, ¿va? Porque justo es, como lo que decía Olman, justo es por el ascenso del formato digital, exacto, que empieza a decaer el formato físico, y entonces ya los multidiscos van desapareciendo. Y empezamos hablando, como decíamos, de los manualitos, de los bonus, de todo este tipo de cosas, y llegamos al punto donde ya ni siquiera van a dar el disco, ¿va? Entonces... Incluso, Jorge, las cajas de antes de PlayStation 2, GameCube, tenían hasta una ranurita en la caja para poner la memoria, que era un detalle súper genial, que hasta en eso se tomaban la molestia en el formato físico, que aún los juegos que traían... Porque quería llevarla donde un amigo, o lo que sea. Que hasta los juegos multidisco de GameCube siempre respetaban el espacito ahí para poner la memoria, en una esquinita en medio de los dos. Y como eran mini discos, ahí mismo podían jugar con el espacio. Sí, acomodaban las tres cosas. Correcto. ¿Sabes uno que no mencionamos, volviendo al tema del multidisco de GameCube, también que lo tenía bien presente, pero se me olvidó mencionarlo, era el de Mario Kart Double Dash? No sé si ustedes lo conocieron, una versión que traía un bonus disc. Es cierto, sí. Es cierto. Sí. Recuerdo haber visto una. Era ¿Se acuerdan el disquito de Double Dash que era como gris y que trae como una cuadrícula, estilo banderola así de carrera? La banderita, exacto, sí. Y el otro era un disquito azul que venía como la imagen de Mario y Luigi en el carro, Mario tirando fuego y Luigi tirando un caparazón y Bowser. Bueno, ese disco yo me acuerdo que lo vi solo una vez en mi vida, y me acuerdo que lo que traía era puros trailers de juegos que iban a salir. Que me acuerdo que salía de Pokémon Coliseum, de GameCube, salía el de Harry Potter, de Quidditch, y si no mal recuerdo era uno de NBA, de Live, que en esos tiempos estaban de moda los NBA de Electronic Arts. Sé que traían más, sé que el disco traía otros, pero los que más recuerdo son esos. Y me parecía bien curioso eso, que el disco puro era solo para ver videos, nada más el bonus. Solo eran las diapositivas ahí de los traía como un reproductor ahí para ver los videos, nada más. Recuerdo haber visto ese juego de Mario Kart que traía doble disco, pero no recordaba que ese otro disco era justo eso. Sí, me parece de Mario Party también traía. El del 5. Ya te va a ir el 4, que el 4 es el que me llega a mí.
Sí, pero yo creo que para ese, no, porque vamos a ver, creo que ya había salido el 4. Va que es contemporáneo, creo, con el Mario Kart, ¿va? Double Dash. Sí, fue de Sí, los, sí, creo que salen casi al mismo tiempo. Creo que es de los primeros Sí. que saca Sí. Nintendo para el Ya el GameCube. 5 salió un poquito después. Entonces ese es el que venía ahí en el bonus disc. Es Eso súper curioso. es bonito recordarlo, pero es triste al mismo tiempo saber que ya no podemos volver a esos Y tiempos. con lo difícil que es conseguir esas versiones también el día de hoy, que Sí. tan siquiera Ya son para de tenerlas colección. como de colección, así de, sin que ni siquiera lo querrás para meterlo en la consola, solo para tenerlo en colección es bien difícil. Sí. Bien Y complicado. son afortunados los que lo tienen al día de hoy todavía. Sí, que nos digan aquí en los comentarios quiénes los tienen y que nos pongan también dónde viven para ir a ver el juego. O si nos pasó alguno por alto, porque vos sabés que el Correcto, mundo sí. de los videojuegos es tan vasto que más de alguna persona puede decir, hey, no mencionaron este, o cómo Sí, no claro, pudieron sí, haber dicho aquí, esto. si ustedes recuerdan algún juego que jugaron o que vieron que era multidisco, que era parte del tema, pues aquí lo pueden mencionar, ¿verdad? Como Que siempre. estamos seguros Y- que hay. Sí, toda la vida. Y en PlayStation 4 yo estoy más que seguro que hay muchos más. Igual en PlayStation 3 también, de los últimos que salieron, que se nos pasaron por alto. ¿va? O en Xbox Y en Play One, uno, que es en- nuestra, creo que es el Ujú. que menos manejamos nosotros. Sí, Que tal vez alguien Sí, que totalmente. sea fanático de Microsoft, de Xbox, que haya tenido un juego así que nosotros no sepamos. hablando de eso, justo de la generación de Xbox One y Play 4, me acuerdo que también otro juego que salió que era multidisco con lo mismo de la instalación, ¿va? Era el Cyberpunk. Ese juego sí para PlayStation 4 y Ajá. Xbox One, que yo, si te soy sincero, considero que ni siquiera debió haber salido en esas consolas, ¿va? Porque pobres consolas casi estallan y el juego salió bastante mal optimizado. Lo tuvieron El- que parchar como 1000 veces para que funcionara bien. Sí, el primer parche que tiraron pesaba más que el mismo juego. Era increíble. Pero bueno, al final, a pesar de todo y todo, ya el juego pues le pasó lo mismo que No Man's Sky, solo que la diferencia es que fue una empresa mucho más grande que CD Projekt Red lo logró recuperar, ¿verdad? Pero el juego era tan grande que al final pues sí tuvo que salir con doble disco, con disco de instalación tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Y fíjate que aprovechando que estamos hablando de eso, si nos pasamos a lo que es directamente la PlayStation 5, muchos pensarán que la PlayStation 5, por lo avanzada que es, ya no va a ocupar lo que es un doble disco, pero yo tengo un juego de PlayStation 5 que es doble disco, ¿verdad? Y es increíble, que sería el Final Fantasy VII Rebirth. Ese juego es doble disco, tiene un disco de instalación y un disco de juego que uno diría, en PlayStation 5 eso no debería pasar, ¿va? Ya no debería existir un doble disco para PlayStation 5 y mucho menos ahorita que la consola ni siquiera está en su momento de salida, ¿va? Pero sí hay uno. Yo creo que ese es el único, ¿verdad? No, fíjate que justo investigué por lo mismo, porque yo, hasta donde yo sabía, según yo no había más, pero al parecer el Horizon Forbidden West también es doble disco, pero no sé por qué, porque el juego realmente en PlayStation 4 salió para Play 4 y en PlayStation 4 era doble disco, que es totalmente entendible, pero la versión de Play 5 no sé por qué es doble disco. Y también Baldur's Gate 3, que Baldur's Gate 3, que inicialmente solo había salido digital, tardó varios meses que sacaran una versión física del juego, salió en doble disco para Play 5 también, y en Xbox Series X salió con 4 discos, Dios santo. Yo no sé si los 4 discos eran de juego o si era como decía Olman y Eder antes, que alguno de bono, alguno de arte, alguno de así, pero salió para Xbox, para la versión de Xbox. Para la versión de Xbox tenía 4 discos y la versión de Play 5 solo tenía 2. Entonces, al parecer, sí, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, así de lo poco que investigué, así un poquito rápido, para la generación de PlayStation 5, el Horizon, el Final Fantasy y el Baldur's Gate, los 3 sí son doble disco, que ya es bastante sorprendente que estén sacando juegos doble disco en PlayStation 5, ¿verdad? Porque es una consola exageradamente potente que ni un solo juego le ha podido llegar a su límite todavía al sol de hoy para que estén sacando doble disco. Y si GTA 6 sacara un formato así en disco, yo siento que sí vendría en 2 discos. Sí. Quizá en 2 o en 3 puede hacer. Hasta en 3, sí. Sí, ya por el contenido tan extenso. Sí, si el juego es lo que todo el mundo espera que sea, es muy probable que sí. Pero pues, quién sabe. No, pues sí. Bueno. Creo que sí, ya hablamos de todo un poco de las categorías del doble disco. Que Sí, yo creo que ahorita ya llegamos a la actualidad, ya llegamos a hoy
hemos hablado de todo lo que conlleva pues el doble disco, que también al final va llevando a lo que es el declive del formato físico, lastimosamente, pero que nos abre un muy buen tema para un episodio posterior, que sería pues ¿cómo se podría decir? Esta dominación, este surgimiento del formato digital, que puede que nos lleve a un futuro pues un poco triste, pero bueno, ya parece que llegó para quedarse. Y pues nada, yo considero que podemos dejarlo por aquí. Ya tal vez, ya por último, tal vez mencionar qué juego recuerdan ustedes en disco que le voló la cabeza, ya sea por el diseño de la caja, por el manualito, por el disco en sí, que ustedes lo hayan visto y ustedes hayan dicho, este juego es una locura, ¿verdad? Que ni siquiera lo hayan metido en la consola y ya los tenía alucinando. No sé si ustedes tendrán uno que se les venga a la mente. Pero hablando meramente del diseño del disco o la caja o cómo, o que sea doble disco. Sí, o sea, no importa si es doble disco, porque pues al final no todos tuvimos un doble disco, pero si te viene a la mente un doble disco, mejor va. Pero que vos lo hayas tenido en la mano y vos hayas dicho qué locura. Así, la cuestión del formato físico, ¿verdad? Que ni lo hayas metido en la consola y ya te tenía alucinando el juego. Para mí, hablando de eso netamente, vendría siendo, creo que el Mario Kart Double Dash. Primero porque era colores el manualito, la caja, no sé, me transportaba a otro mundo. Cuando yo me di cuenta que podía ir desbloqueando nuevos personajes y ver todo. Ustedes saben que Nintendo en esa época pues todavía era bien especial con el tema de las cajas. La portada del juego maravilloso, o sea, todo, como les digo, totalmente a colores, una explosión de colores, estaba súper bonito, todo lo que decía, por qué funcionaba cada cosa, no, maravilloso, solo de recordarlo, no sé, me transporta a otro momento. Entonces yo me quedaría con el Mario Kart Double Dash, sí, de entrada. Yo rapidito, para no extendernos, también es uno de GameCube, que es de Mario también, que a mí el que me impresionó bastante cuando lo vi, que no es multidisco, pero sí me encantó la portada y sobre todo el disco, porque siento que aprovecharon bastante, que Nintendo tenía eso, de ser bien creativo con lo que son los discos de GameCube. Era el del Mario Striker, de Super Mario Strikers, porque el disco era un baloncito, el dibujo del disco era un baloncito, me acuerdo muy bien. Y dije yo, qué creativos y qué buena idea haberlo hecho así, pues además de la portada, que no sé si se acuerdan ustedes que la portada de Super Mario Strikers es como dibujada. Como dibujada, sí. Como dibujada. Y sale Donkey Kong ahí con saliva en la boca, ahí como bien detallado todo. Y sale Mario en el aire pegándole el balón con rayos así, como un boceto, algo así, para color. Sí, me encantó ese, la verdad. Creo que ese sería mi favorito. ¿Y el tuyo cuál sería? Bueno, yo aquí vamos a un triple empate porque yo también es uno de GameCube. Y sería el Luigi's Mansion 1. Ese juego, cuando yo lo tuve. Sí, correcto. Que era verde con negro. Salía Luigi con las facetas así todas exageradas, con la cara toda estirada, y los fantasmas atrás, y el juego increíble. Pero lo que más me voló la cabeza fue el disco. El disco que era como un verde así todo como neón, que era como, que me recordaba al fantasma de los cazafantasmas, aquel que comía de todo, que es el nombre. Pegajoso, ajá. Que era así como el mismo, como ectoplasma, que es como que le dicen, como así como textura de fantasma. Sí, salía un búho, pero verde. Salía un búho verde, y la cosa es que el juego me voló la cabeza. De pequeño, no le puedo mentir, fue el primer juego de GameCube que yo tuve y me daba miedito, porque estaba chiquito, tenía como 5 años, pero el juego era una locura, era increíble y la caja era una locura. Y hace unos años... Ajá. Sí. Hace unos años yo me di cuenta, así una curiosidad que yo para nada sabía, que no sé si era lo que hoy íbamos a mencionar ahorita más, que era de que el disco brillaba en la oscuridad. Y lo primero que hice, porque ahí tengo mi copia de Luigi's Mansion, fue irla a agarrar, sacar el disco y apagar la luz y el disco brilla y es como Dios santo. O sea, hasta poner ese detalle, pues que el disco brillara en la oscuridad y todo, me voló la cabeza. Y eso lo vine a descubrir bien después. Si lo hubiera descubierto siendo un niño, me vuela la cabeza todavía el doble. ¿Sabes qué era lo genial de esos discos de GameCube? Que el dibujo del disco no era como una impresión como tal, sino que venía como grabado el diseño. Ajá, no era solo un sticker. No era como un sticker, sino que venía grabado en el juego. Que si te acuerdas de Mario Sunshine, hasta tiene como un efecto como de las nubes en el disco, que es como un espejo, algo así. Que sale azul, el azul el azul celeste del cielo, y como decís vos, las nubes y el solcito de Sunshine, que es como un espejito, aplica ahí como plateado. Ajá, que es súper eso. Y fíjate que hablando de eso de Luigi's Mansion, recuerdo una curiosidad que en ese disco, como creo que ese fue el primer juego de lanzamiento de la consola. Sí, ese juego es súper liviano, es de los juegos más pequeños del GameCube, que solo pesa como 800 megabytes. Y recuerdo que el resto de del espacio en disco lo ocupaba el trailer de Pikmin que traía. Traía un trailer del primer juego de Pikmin, que pesaba casi igual que el juego, y bien.
Pues solo el tráiler. Solo el tráiler, porque era un video pues bien extenso de lo que es el juego y venía en la mejor calidad que podía ofrecer el GameCube. En esos tiempos, obviamente, para su capacidad. La verdad es que nuestra audiencia se va a dar cuenta de algo y es que a nosotros nos encanta la Nintendo GameCube. Sí, es la consentida del podcast. Le vamos a cambiar el nombre al podcast, ya no es la zona del río, sino la zona del GameCube. Entonces, no, es que es una consola que creo que todos tenemos recuerdos preciosos de ella, una consola a la que podemos volver cuando queramos y es una consola que todos recomendamos, tal vez no la consola directamente, pero sí juegos que son directamente de ella. Para este tema pegaba bastante el GameCube también, porque es que la consola del doble disco es la que tenía más necesidad de tener doble disco, entonces teníamos doble disco por juegos que no cabían en uno, por juegos que traían bonus, por juegos que traían una colección, qué sé yo. Entonces era la consola perfecta para estarla mencionando. Sí, aquí cada uno de nosotros con total alegría, ¿verdad? Mientras nos hagan hablar del GameCube, nosotros felices. Claro. No, pues yo creo que aquí sería bueno pues darle fin al podcast. Nos alargamos un poquito, pero realmente no nos afecta porque pues al final lo que nosotros queremos es un espacio donde nos podamos sentir libres de hablar y de expresarnos, ¿verdad? Como expandirnos. Exacto. Expandirnos si queremos, por ejemplo ahorita que nos regamos un poco con el formato digital, con juegos más actuales y todo, pues ese es parte del podcast, ¿verdad? Entonces, nada, les agradecemos mucho si llegaron hasta acá, les agradecemos nuevamente por escuchar este segundo episodio, se vienen muchos temas muy interesantes, si ustedes escucharon este podcast y pueden identificar que hay ciertos temas que ya tenemos como un poquito marcados que nos gustaría profundizar más adelante. Le agradecemos, claro que sí, a nuestro primer invitado, Eder, alias el Topo Religioso. Le agradecemos por estar aquí con nosotros, por salpicarnos un poco de su sabiduría gamer. Y pues claro, ¿verdad? Le vamos a dejar aquí lo que son sus redes, sus canales, para que ustedes pues lo puedan ir a ver cuando esté jugando Resident Evil 4. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí acompañándolos este día. Y pues espero que no sea la única vez, ¿verdad? Y pues para mí ha sido un placer acompañarles con su audiencia. Muchísimas gracias por su fina atención. Y pues espero que mis aportes hayan sido gratos para todos ustedes, tanto para ustedes dos, Jetstream, y para vos, Jorge, como para todos los oyentes, ¿verdad? Y pues mis redes, ahorita la que tengo más, por decirlo así, más en uso es la de YouTube, la de toda la vida, que es el Topo Religioso. Así me encuentran en YouTube. Como les digo, pues no he estado tan actualizado con el tema de los tops y de todo lo que yo hacía un tiempo atrás, pero sí me pueden ver en lives donde salgo jugando ahí X cantidad de juegos. Así que son bienvenidos a acompañarme cuando gusten en mis streams y pues muchísimas gracias, les reitero a ustedes por la oportunidad. Y que esperamos que nos acompañen en futuros episodios, capítulos que hagamos. Claro que sí, cuando ustedes gusten, yo estoy a su disposición con todo gusto. Prácticamente sos un integrante más del podcast. Exacto, que ya solo hoy se visita. Sí, que estés en todos prácticamente. ¿No? No, pues yo encantado. Si ustedes quieren el oficial ya aquí en vivo, pues cuenten conmigo. Yo acepto con todo gusto y les agradezco la oportunidad. Claro que sí. Bueno, pues entonces es oficial, ya tenemos nuevo miembro de la zona del Rigio, que más bien nos lleva ventaja, ¿verdad? Porque en cuestión de YouTube y de streams, él ya va más adelantado, entonces más bien él nos va a dar cátedra de varias cosas, ¿no? Entonces les agradecemos a todos por escucharnos, esperamos les haya gustado mucho el tema, ya saben, todo comentario, toda opinión que ustedes tengan, la pueden dejar aquí con todo gusto. Esta es una zona segura, siempre que todo venga con la base del respeto. Y nada, ¿verdad? Les deseamos que tengan una feliz noche, un feliz día y que nunca dejen de jugar, ¿verdad? De mi parte, les saluda a su amigo el Topo Religioso. Será hasta la próxima. Chao, de mi parte. Adiós a todos, Just Stream Demon. Gracias por escucharnos y nunca dejen de jugar, nunca suelten el Rigio.